Bueno, me pidieron que haga un ejercicio en específico, pero pues, ay no. Yeah. Ok, creo que ya estoy. ¿Me pueden escuchar? Sí, profe. Ya, Sí, profe. Ya, disculpen, me murió la aplicación. Ya, en un momento les comparto pantalla. A ver, ya. Ya, ahí podrían ver, creo que pueden ver mi pantalla. Disculpen, que estoy desde el navegador. ¿Sí? ¿Pueden verla? Sí, profe. Sí. Ya, chévere. Ok. Bueno, una cosa. Alguien me pidió que realice un ejercicio en específico. Ya lo voy a realizar. Creo que primero haré luego el que me pidieron. Pero antes quiero indicarles una cosita que es muy importante y que creo que no lo dije en anteriores ayudantías, pero bueno. Listo. A ver, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos resistores en paralelo? Ya. Bueno, a ver, tenemos un resistor aquí, un resistor acá, un resistor acá. Ya. Los tres tienen la misma resistencia, el mismo valor de resistencia, R. Ya. Cuando tenemos N resistores en paralelo, con el mismo valor de resistencia, toditos, el equivalente en paralelo simplemente va a ser ese valor de resistencia dividido para el número de resistores. ¿Ya? En este caso sería N es igual a 3, ¿verdad? Entonces sería R sobre 3, ¿no? Esto ya lo vimos en varios ejercicios. Había un ejercicio en que teníamos 3 resistores de 3 ohmios en paralelo. El equivalente era 3 sobre 3. El código de colores. Lo del código de colores de resistencias. No necesitas aprendértelo realmente. Eso es solo para cuando vayas a realizar alguna aplicación en algún proyecto o algo por el estilo. Más lo van a utilizar en principios de electrónica cuando tengan que hacer el proyecto, que sí es bastante interesante. Eso pues no creo que se los tomen. Listo. Ya, eso es lo más importante. Eso pues una de las partes más importantes del equivalente en paralelo. Ahora, quiero ver una cosa más. ¿Qué sucede con las corrientes? Obviamente aquí va a haber una corriente I sub 1, ¿verdad? A través de este resistor va a haber una corriente I sub 2, suponiendo que el circuito está energizado, ¿no? Y va a tener una corriente I sub 3, ¿ya? En el circuito equivalente, con el resistor equivalente, ¿ya? De estos tres en paralelo, ya no van a existir ni I sub 1, ni I sub 2, ni I sub 3. Esas tres corrientes se perdieron por completo. Por eso se dice que se pierden variables, se pierde la variable de corriente. Y aquí vamos a tener una cuarta corriente, ¿verdad? Una corriente I sub 4, que es nueva, es propia de este resistor. No le pertenece a ninguna de estas tres, ¿ya? En este caso, cuando tenemos resistencias en paralelo, otra cosa que pues es importante notar tal vez, cuando tenemos resistores en paralelo con el mismo valor de resistencia, podríamos decir que las corrientes en magnitud I1
es igual a I2 y es igual a I3. Ya lo vamos a demostrar. ¿Por qué razón se da esto? Bueno, ¿qué tienen en común los resistores en paralelo? El voltaje. Los tres tienen el mismo voltaje. Tienen el mismo voltaje V con la misma polaridad. Voltaje V. ¿Ya? Y pues si nosotros aplicamos la ley de Ohm, pues nos va a quedar que en este resistor el voltaje no es nada más pues que la corriente I1 por R. Y acá nos va a quedar pues que es la misma corriente I2 por R. Y acá nos va a quedar que el mismo voltaje V es la corriente I3 por R, ¿no? Por lo tanto, pues las tres corrientes tienen que ser iguales para que se cumpla la igualdad, ¿no? Bueno, a esto no quería llegar. Esto pues solo es cuando tienen resistencias del mismo valor, ¿ya? Pero pues tal vez les pueda servir, ¿no? A lo mejor encuentran la corriente en una resistencia y luego quieren aplicar división de corriente para todas las demás, cuando pues todas tienen el mismo valor y tienen la misma corriente, por lo tanto, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos que los resistores en paralelo están compartiendo ¿qué? Ya, están compartiendo voltaje, estamos bien, ya. Pero algo más están compartiendo. Están compartiendo nodos. El nodo de aquí arriba será el nodo superior y el nodo de aquí abajo será el nodo inferior, ¿ya? Para que los tres compartan el mismo voltaje, obviamente tienen que compartir el nodo superior y el nodo inferior, ¿no? Recordemos la definición de, pues, potencial eléctrico, ¿ya? Que, pues, parece un poquito confuso al principio, pero luego lo vamos a entender cuando veamos nodos en su momento, ¿no? Entonces, los nodos A y B se mantienen y los tres resistores poseen los nodos A y los nodos B, ¿ya? Por eso tienen el mismo voltaje, porque aquí hay un potencial A y aquí hay un potencial B. La diferencia de potencial da este voltaje B, ¿ya? Eso parece teoría bastante confusa, pero no lo es, ¿no? Solo, pues, tengámoslo en cuenta, ¿ya? Ahora, ¿qué va a suceder cuando yo realice el equivalente en paralelo de estos tres? Se van a seguir conservando el nodo A y el nodo B. Van a seguir estando en el equivalente en paralelo, se van a conservar. Esa es una propiedad de los elementos en paralelo. Se conservan los nodos cuando se realiza el equivalente en paralelo, ¿ya? Y por eso vamos a tener, por esa misma razón es que vamos a tener el mismo voltaje B en la resistencia equivalente, ¿ya? Bueno, resulta más sencillo que si ustedes no conocen este voltaje y están resolviendo circuitos, resulta más sencillo sacar el equivalente en paralelo y luego al equivalente en paralelo sacarle el voltaje B. Cosa que con este voltaje B ya pueden volver al de acá y sacar las corrientes de cada resistor, ¿no? Porque todos van a tener el mismo voltaje. ¿Alguna duda respecto a esa parte de ahí? Es solo, pues, algo que pues, se desarrolla con la teoría, ¿no? Ahora, ¿cuándo se pierden nodos? Esto es muy importante cuando les tocan ejercicios de reducción, por si acaso. Porque a veces, pues, algún ejercicio no sale por esta misma razón. Ya. ¿Qué pasa si me piden reducir la resistencia equivalente entre estos tres? Ya. Más o menos este tipo de cosas toman en las lecciones, no como lo que pasaron hace rato, porque eso lo tomaba otro profesor que, pues, ahora está dando, creo que, redes. Ya. Ese tipo de lecciones espérenlas para redes. Las lecciones de aquí también son un poquito complicadas, pero solo uno que otro ejercicio. Ya, las primeras son bastante teóricas, por eso pues, es mejor repasar esto de aquí primero y luego vamos con los ejercicios. ¿Qué pasa si tenemos, a ver, R1, R2 y R3? Ya. Recordemos, cada elemento del circuito está separado o posee un par de nodos entre sus terminales. En este caso, este tiene el nodo A y un nodo por aquí, ¿verdad? Y este tiene este nodo de aquí y el nodo de acá. Y este resistor tiene el nodo de aquí y el nodo de acá. ¿Ya? Mejor pongámoslo de distintos colores, ¿ya? Para distinguirlos, ¿no? Ya. Lo que va a suceder es que, ¿qué pasa si yo hago el equivalente entre R1 y R2, que están en serie? Se va a perder el nodo que está en medio, ¿no? Me quedaría, pues, en lugar de R1 y R2, me quedaría un resistor, pues, que es R1 más R2, ¿verdad? Al realizar el equivalente en serie, lo que estoy haciendo es destruir o perder el nodo que está entre estos dos elementos. Ya este nodo verde ya no va a existir en el equivalente en serie, solo van a existir los que están a los extremos, el rojo y el negro. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Ya? A veces en las reducciones, por eso es que a veces en las reducciones al final ustedes llegaban a algo como esto. ¿Qué sé yo? Llegaban a esto de aquí. Llegaban a esto de aquí. Y pues aquí pues llegaban una sola mallita y les pedían la resistencia equivalente entre los terminales AB. Y pues decían, ahí está en serie o en paralelo. Están en ambos. Pero si ustedes lo suman en serie, se va a perder o este nodo de arriba o este nodo de abajo, porque en el equivalente en serie fijo se pierde uno de los nodos. Pero si lo hacen en paralelo, se van a conservar tanto el nodo de arriba como el nodo de abajo. Y les va a quedar pues el resistor equivalente entre los nodos A y B. ¿Ya? Por eso tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Y aquí estaría el equivalente, ¿ya? Es más conveniente en estos casos utilizar el paralelo que utilizar el serie, ¿ya? Bueno,
Aquí, pues, ¿qué pasa si nosotros ahora volvemos a sacar el equivalente? Obviamente se va a perder este nodo del medio, ¿verdad? El nodo que está en medio de los dos resistores que están en serie. ¿Ya? Una cosita más. ¿Qué pasa ahora? Si en estos resistores, ya aquí está el voltaje V1 y aquí está el voltaje V2. Otra vez lo vamos a repetir. Aquí va a estar un tercer voltaje, pero vamos a llamarlo un voltaje V, ¿no? Ahora, el voltaje V del resistor equivalente siempre va a ser igual a la suma de los voltajes de los resistores que estaban en serie, ¿ya? Directamente pueden aplicar esta expresión cuando ustedes pues estén sacando equivalentes en serie. El voltaje del resistor equivalente es la suma de los voltajes de las resistencias en serie que lo crearon. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Algo no ha quedado claro? Porque de aquí ya vamos a pasar a hacer ejercicios, ¿no? Todo claro. Todo claro, bueno, chévere. Entonces, pues, dicho eso, vamos a resolver este ejercicio de aquí, que pues es simplemente de reducción de resistencias. ¿Ya? Y luego vamos a hacer uno de una lección anterior, ¿no? Bueno, tenemos este ejercicio que nos dice, pues, que en referencia al circuito se muestra que en la figura, bueno, el circuito que se muestra en la figura nos piden determinar la resistencia equivalente entre estos terminales. Esto es lo que esta flechita nos indica, esta flechita de aquí nos indica que, pues, es entre este par de terminales la resistencia equivalente. Nos piden determinar el resistor equivalente y que todas las resistencias tienen un valor de 3 ohmios, ¿no? Para efectos del ejercicio vamos a ignorar primero que tienen valor de 3 ohmios, no las resistencias. No le vamos a hacer caso. Vamos a ponerle simplemente R a todos los resistores. Vamos a ponerle el valor de R. Entonces, pues redibujemos rápidamente el circuito. Redibujemos rápidamente el circuito para poder empezar a reducir, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues siempre es importante pues redibujar el circuito para poder analizarlo un poquito mejor. A menos pues que no tengan mucho tiempo. Entonces, si es así, traten de resolverlo lo más rápido posible, ¿no? En lugar de redibujarlo. Ya, listo. Aquí tendríamos un tercer resistor. Ya. Y pues sabemos que todos tienen el mismo valor de R, ¿no? Todos tienen el valor de R, ya. Disculpen el dibujo, pues está un poquito feo, pero todos tienen el valor de R, ¿no? Ahora, nos vamos a anotar conexiones, tipos de conexiones conocidas. ¿Cuáles son esos tipos de conexiones conocidas? La conexión en delta y la conexión en estrella. Porque aquí, en este tipo de ejercicios, con estos tipos de conexiones así, fijo, por ahí hay una delta y una estrella, ¿ya? Entonces, primero vamos a notar que en la parte superior tenemos una delta entre este elemento y este elemento, ¿verdad? Porque forman como un triángulo, ¿no? Un triángulo, ¿ya? Cada par de resistencias está compartiendo un nodo, por así decirlo, ¿ya? Tenemos una conexión en delta. Ya, ahí tenemos una conexión en delta que podríamos transformar en conexión en estrella. Ya, por ahí lo vamos a dejar, vamos a ver si podemos reducir esa parte de ahí. Ahora, ¿qué más notamos? Aquí tenemos también una conexión en delta. Otra conexión en delta que podemos transformar. Acá también. Otra conexión en delta o triángulo, ¿verdad? Que podemos transformar. Pero solo es necesario en este caso hacer dos transformaciones en delta. ¿Ya? Ya van a ver por qué. Vamos a hacer la transformación en delta de este de aquí, esta delta de aquí, y esta delta de acá. Pero a esta delta de acá primero le vamos a hacer un cambio. ¿Cuál es el cambio? Tenemos estos dos resistores que están en serie, ¿verdad? Ambos con resistencia R. Los vamos a sumar. ¿Ya? Vamos a sumar estos dos resistores. Y a esta de aquí, pues sí le vamos a hacer la transformación en estrella, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esa transformación en estrella? Pues vamos a coger el nodo de aquí, el nodo de acá y el nodo de acá. Sabemos que las tres tienen una resistencia R, ¿verdad? Las tres tienen una resistencia R, ¿ya? ¿Qué sucede cuando las tres resistencias de la delta son igualitas? Ya, lo que sucede, ya, vamos a llamarla R delta y R delta, ¿no? ¿Qué sucedía cuando las tres resistencias de la delta eran igualitas? Bueno, la estrella equivalente va a tener una ecuación pues bastante característica, bastante sencilla de aplicar, ¿ya? La resistencia de la estrella equivalente va a ser simplemente la resistencia de la delta original partido 3. Entonces, pues aquí sería R delta sobre 3, aquí R delta sobre 3, uy, disculpen, R delta sobre 3, ¿ya? Disculpen el trazo, ¿no? Un poquito complicado de escribir.
¿ya? R delta sobre 3. Entonces, pues ya sabemos que la transformación me va a quedar R sobre 3, ¿verdad? En cada resistor, ¿ya? Vamos a redibujar el circuito para poder hacerlo, para poder pues tenerlo ya con la transformación aplicada, ¿ya? Aquí tendríamos el resistor, pues, R, el R que está aquí arriba, y aquí ya no vamos a dibujar la delta, vamos a dibujar la estrella equivalente, ¿ya? La estrella equivalente la voy a dibujar pues con tratando de conservar la orientación que tiene esta delta, ¿ya? Para que pues, se vea un poquito mejor. Vendría así, ¿no? Aquí vendría uno, el nodo común, aquí vendría otro, y aquí vendría otro, ¿no? En este tipo de casos no hace falta nombrar los nodos, ¿ya? Yo les aconsejo nombrar los nodos A, B, C cuando cuando las resistencias de la delta original no sean iguales. Porque cuando las resistencias de la delta original son iguales, directamente van a aplicar esta expresión. Y ahí no hace falta identificar R1, R2 ni nada de eso, ¿no? Ahí directamente aplican esta expresión y se acabó, ¿ya? Entonces vamos a dibujar a la estrella equivalente. Pues. Ya vendría de aquí uno, de aquí vendría otro resistor, ya con este nodo de acá, ¿verdad? Los tres nodos tienen que conservarse. Y de aquí, por último, viene otro resistor. Ya, ahora, tenemos la estrella equivalente, vamos a borrar este resistor, este resistor de aquí y este resistor de acá, porque son los tres que me formaban la delta. Ya los borramos con todo y los cables que están aquí, aquí, aquí y aquí, y los cables de aquí y acá, ¿verdad? Los cables que lo conectan al circuito. ¿Ya? Es como si los desconectásemos, ¿ya? Y conectásemos una estrella en su lugar. ¿Ya? Entonces notamos que lo único que queda conectado a este cable verde es este resistor de acá. ¿Ya? Entonces, pues de ahí conectamos este resistor. Me dan un segundo para silenciar el teléfono. Ok. De aquí vamos a sacar el resistor que estaba equivalente, ¿verdad? El R. Sabemos que aquí, pues, estos tres nos quedaron R sobre 3. ¿Ya? R sobre 3. ¿Por qué les recomiendo trabajar con una resistencia R y al final reemplazar el valor de R por 3? Porque a lo mejor por aquí les quedaban muchos decimales y luego pues se iban a perder decimales y en la respuesta a lo mejor de la hora virtual es considerando 7 decimales y no pues los 3 que ustedes consideraron o los 4 que ustedes consideraron o al revés, ¿no? Y pues puede pasar pues que den respuestas un poco distintas, ¿no? Y a veces pues eso da problemas. Pero pues a lo mejor ustedes usaron más decimales y ustedes tienen una respuesta un poco más precisa. En esos casos, pues ustedes podrían reclamar con, no sé, su solución o una respectiva simulación, como ustedes quieran. Bueno, dependiendo, pues si les dijeron que no, si les dijeron que, a menos que no les hayan dicho cuántos decimales utilizar, ¿no? Si ya les dijeron, pues traten de utilizar esa cantidad de decimales. ¿Ya? Y pues si no les dicen, pregunten, ¿no? Siempre pregunten al profesor. Y bueno, ya aquí tenemos la delta que está aquí, ya esa delta que está aquí, esta de aquí, la formada por estos tres elementos que tenemos que redibujar. Ya recordemos, lo único que hemos quitado del circuito es esto y esto. Ya, lo demás está igualito. Ahora, estos dos resistores me falta dibujar, pero están en serie. ¿Por qué dibujar los dos si puedo sumarlos de una vez? Me quedaría pues el resistor aquí, el equivalente. Como los dos tienen resistencia R, el equivalente en serie pues sería 2 veces R. ¿Ya? Y aquí vendría el último resistor. ¿Ya? Ya, listo. Ahora, les pregunto, el resistor de aquí arriba y el de aquí abajo, ¿cómo se encuentran conectados? Se encuentran conectados en serie. ¿Por qué? ¿Qué sucede si yo inyecto una corriente en este circuito? Ya, y uno. Obviamente la inyecto a través de una fuente, tal vez, ¿no? Ya, a través de una fuente y cierro el circuito. Lo que va a suceder es que esa corriente tiene que pues, desplazarse, salir del terminal de acá, de la fuente, desplazarse a través de todo el circuito, por aquí partirse, obviamente, pero obviamente acá se va a volver a unir. Todas las corrientes que se partieron acá se vuelven a unir, y por acá tiene que retornar, este es el retorno de la misma corriente I1, ¿ya? Porque la corriente que está por aquí, por toda esta rama, tiene que ser igualita, ¿ya? Y por aquí pues tiene que pasar la misma corriente I1. Como por este resistor y este resistor está pasando la misma corriente I1, ambos están en serie, ¿ya? Eso pues es algo pues, que a veces no se ve a primera vista, pero pues sí. Ya en este caso, para efectos de reducción, ustedes ya podrían sumarlos. En lugar de poner los dos resistores, uno arriba y uno abajo, aquí podrían poner 2R y quitar este de acá, ¿no? Poner un corto. O pues pueden dejarlo así, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, este de aquí también está en serie con este de acá, pues por el mismo efecto de la corriente, ¿no? Pero pues todavía no hagamos nada con eso, ¿no? Estos dos de aquí están en serie.
¿Por qué razón? Bueno, ¿qué pasa si yo inyecto una corriente? ¿Qué pasa si yo inyecto una corriente I? Esa corriente I se va a desplazar por aquí, va a llegar a este punto, pues y en este punto ella no tiene otro lado por donde irse más que por aquí abajo. La misma corriente I pasa a través de los dos. Como la misma corriente pasa a través de los dos, pues están en serie. ¿Ya? Antes de resolver el equivalente en serie, vamos a hacer una cosa más. Ahora, ¿cómo están conectados este resistor 2R respecto a este resistor de R? En paralelo. ¿Ya? Se encuentran conectados en paralelo. Entonces podemos sacar el equivalente en paralelo de esos dos. Entonces, el paralelo entre 2R y R, ¿a qué me va a dar igual? Bueno, va a darme el producto 2R multiplicado por R partido la suma. 2R más R. Y esto me va a dar 2R cuadrado partido 3R. Y esto me va a dar 2 tercios de R. ¿Ya? Listo, sacamos el equivalente en paralelo. Obviamente podemos desconectar esto de aquí y dejar solo un resistor. ¿Ya? Vamos a copiar y pegar el circuito para poder dejar el equivalente, ¿no? Luego, si quieren, les paso el PDF de esto de aquí. Si quieren. Y listo, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos ya el equivalente en paralelo. Ya no tendríamos que conectar los dos resistores en paralelo, sino conectar uno solo, ¿no? Entonces desconectamos el resistor que está aquí, desconectamos el de acá y colocamos uno que sea igual al equivalente, que sería 2 tercios de R. Entonces aquí tendríamos 2 tercios de R. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no ha quedado claro? Voy a revisar el chat. ¿Todo claro hasta ahí? Ya, chévere. Si tienen alguna duda o quieren que vuelva a explicar alguna cosa, me avisan. ¿Ya? Entonces, ahora, ya antes de resolver lo que está aquí arriba, vamos a transformar esta delta, que es bastante notoria, ¿verdad? Esta delta a una estrella. En esta delta notamos que tenemos este resistor igualito al de acá, ¿verdad? Misma resistencia R. Pero la resistencia de acá es distinta, ¿ya? Entonces ya no podemos aplicar esto que está aquí, ¿ya? Porque las tres resistencias de la estrella equivalente no van a ser iguales. Cuando tenemos dos resistencias, creo que sí lo dije la vez que explicamos esto, pero cuando dos resistencias de la delta son originales, tienen el mismo valor, ya tienen el mismo valor originalmente, dos resistencias de la estrella equivalente van a tener el mismo valor también. Es decir, que se va a cumplir. Aquí, por ejemplo, ¿qué resistencias van a tener el mismo valor? Pues la de aquí, esta se va a llamar R1 y esta también va a tener el mismo valor, R1. Esta de aquí es la única que va a ser distinta, se va a llamar R2. ¿Ya? Cuando dos resistencias de la delta original sean iguales, dos resistencias de la estrella original, la nueva estrella, van a tener también el mismo valor. ¿Ya? Tengan el mismo valor. ¿Ya? Bueno, no sé si ahí me van a entender, pero bueno, para estos casos, ahora sí tenemos que darle nombre a los nodos. Vamos a darle nombre. Nodo A, nodo B y nodo C. ¿Ya? Entonces, pues vamos a tomar las resistencias, vamos a redibujar esta delta. Vamos a redibujar esta delta de este lado para poder transformarla, ¿no? Por si resulta un poquito confuso, ¿no? Entonces vamos a dibujar la delta. Vamos a dibujar la delta. Vamos a dibujar la delta. Ya, ahí. Ya. Ya, listo. Y aquí tendríamos A, aquí tendríamos C y aquí tendríamos B. Ya, chévere. Entonces, ahora tenemos que dibujar la estrella equivalente, ¿no? Pero pues esta es más sencilla, ¿no? Siempre dibujar una conexión en estrella es un poquito más sencillo que dibujar una conexión en delta. ¿Ya? Y pues si se dan cuenta, tratamos de dejar siempre en la misma ubicación, en la misma orientación los nodos para poder conectar esto al circuito y que sea un poquito más sencillo de ver, ¿no? ¿Ya? Porque a veces cuando hacen la transformación puede resultar un poquito confuso, ¿no? Bueno, sabemos que del nodo A nace la resistencia R1, del nodo C la resistencia R3, ya aquí se hace falta nombrarla, y del nodo B la resistencia R2. ¿Ya? Que les adelanto, me parece que R3 y R2 van a ser iguales. ¿Ya? Sí, en este caso, dos resistencias tienen que ser iguales porque dos en la delta son iguales. Entonces, pues R2 y R3 van a ser iguales, el mismo valor numérico. Bueno, vamos a realizar la transformación. Recordemos, para realizar una transformación de delta a estrella, vamos a hacer esto. A ver, si yo quiero R1, digo, bueno, el numerador va a ser común.
¿Ya? ¿Cuál va a ser ese denominador? Perdón, el denominador va a ser común. ¿Cuál va a ser ese denominador? La suma de las tres resistencias de la delta original. Entonces aquí sería 2/3 de R. ¿Ya? Y eso se va a repetir tanto para R2 como para R3. ¿Ya? Bueno, esto de aquí me va a dar en el denominador. En el denominador me va a dar, esto es 2R. 2R más 2/3 de R. 2R lo pueden ver como 6/3 de R. Entonces, pues esto me daría 8/3 de R, ¿no? O pues podrían sumar, pues 2 más 2/3. Esto puede ser 8/3, ¿no? Bueno, esto me va a dar 8/3 de R y ese denominador va a ser común en las tres ecuaciones, ¿no? Eso pues en la transformación de delta a estrella hay denominador común. En la transformación de estrella a delta, es decir, al revés, hay numerador común, ¿ya? Pero bueno, recordemos eso. Sí es un poquito más sencillo aprenderse las expresiones, porque sí son unas fórmulas un poquito extensas, ¿no? Pero bueno, a ver, si yo quiero R1, me fijo, a ver, R1 ¿de qué nodo nace? Del nodo A. Entonces, en la delta original, ¿qué resistencias nacen del nodo A? R y R, ¿verdad? Entonces sería el producto de esas dos. R por R. Listo. Aquí me quedaría pues R cuadrado, ¿no? Y aquí pues me quedaría al final 3/8 de R, ¿no? Se simplifica R, se va al cuadrado y así, pues, y esto pasa al revés, ¿no? En la de acá, ¿qué sucede? A ver, si yo quiero R2 en la estrella que yo voy a sacar, nace del nodo B, ¿verdad? Está tocando el nodo B. Entonces, en el nodo B, en la delta original, ¿qué resistencias nacen de dicho nodo? La R y la de 2/3 de R. Entonces van multiplicándose esas dos. R y 2/3 de R. Y si quiero RC, me fijo en lo mismo. RC, ¿qué resistencias nacen del nodo C en la delta original? R y 2/3 de R. Si nos damos cuenta, es el mismo numerador en estas dos, ¿verdad? Por eso, por lo tanto, me va a salir lo mismo en estas dos, ¿ya? Y esto pues sería 1/4, creo que de R. R sobre 4, si no me equivoco. Sí, porque 2, 4 y se simplifican los 3, sí. R sobre 4. Si a alguien le sale otra respuesta, me avisa y pues verificamos, ¿no? Me quedarían R cuartos, ¿ya? Y ya tengo la transformación de delta a estrella, ¿ya? Y ahora pues lo único que me queda es reemplazar en el circuito. Voy a tratar de copiar el circuito y pegarlo para no perder tiempo redibujando. Vamos a tratar de no perder tiempo redibujando y así hacer la mayor cantidad de ejercicios, ¿ya? Que a lo mejor les toman uno de estos en la lección, ¿no? Pero pues, porque en general suelen repetirse y pues no son. Son parecidos, tal vez cambien el valor, no lo sé. No, no me di el tiempo de revisar la lección tampoco. No sé si ya está subida tampoco. Pero bueno. Entonces, pues podríamos borrar la delta de aquí y colocar una estrella. ¿Sí? Colocar la estrella en la misma alineación que ya lo hicimos. Aquí iría R1 porque nace del nodo A, nodo común. R3 porque nace del nodo C. Y R2 porque nace del nodo B. R1, ¿a qué era igual? A 3/8 de R. ¿Ya? Entonces aquí sería pues 3/8 de R. Y estas dos, R2 y R3, pues serían R sobre 4, ambas, ¿no? R sobre 4. Y aquí sería pues R sobre 4. Ahí, y listo, ahí está la parte más, y aquí está la parte ya más sencilla, ¿no? Ahora, ¿qué notamos? Ya podríamos, si queremos, borrar ya estos noditos A, B y C, porque no vamos a tener que volver a ellos, ¿ya? Lo más tedioso de la transformación delta-estrella es cuando tienes que volver de la delta a la estrella y tratar de encontrar variables, pero pues en este caso no hay que hacerlo. Ya les dije el día viernes que cuando sucede eso, traten de encontrar variables fuera de la delta, variables de corriente y voltaje fuera de la delta que estén interactuando con la estrella original para poder encontrar valores en la estrella, porque se pierden muchas variables de voltaje y corriente cuando pasan de transformación delta a estrella. Bueno, si algo les parece confuso hasta ahora, me avisan. Algo no ha quedado claro. Recuerden que hay lección en como 2 horas. Es un momento de preguntar todo lo que quieran. Ya, bueno. Entonces, sabemos que estos dos resistores estaban en serie, ¿verdad? Porque pasaba la misma corriente I a través de ellos. Pero si yo inyecto una corriente I por aquí, se va a desplazar a través de esta y también va a pasar a través de este de aquí.
Por lo tanto, este de aquí y este de aquí están en serie. Entonces tenemos 3 resistores en serie de este lado. ¿Y qué creen? Acá también. Si yo inyecto una corriente I, esa corriente I también va a pasar a través de este resistor I. Porque están en serie, ¿no? Estos dos entonces están en serie. Y bueno, vamos a sacar el equivalente en serie. Sería pues, el equivalente en serie de este lado sería la suma de R sobre 3 más R, ¿cuál era el otro? Allá, más 3R octavos, ¿no? Y pues sería 1/3 más 1/8, pues. Sería multiplicar por 3, multiplicar por 8, vamos a sacarlo rápidamente, multiplicar por 8 y multiplicar por 3 en ambos lados. Ya, esto me daría 17/24avos, ¿ya? Sí, a ver, esto es 8, esto por 3, 9. Sí, 17/24avos, estamos bien. 17/24avos de R, ¿ya? Listo, ya tengo la resistencia equivalente entre estos dos. La resistencia equivalente entre estos tres sería R tercios más R cuartos. Entonces sería R tercios más R cuartos. Y pues 7 doceavos. Me tiene que dar 21 doceavos tal vez. 1/3 más 1/4 más 1. Sí, 19 doceavos. 19, sí, 19 doceavos. Claro. Esto me tiene que dar 19 doceavos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, 19 doceavos de R, ¿ya? La suma. Entonces, voy a redibujar ahora el circuito un poquito, ¿no? Para verlo un poquito mejor. Vamos a redibujar un poquito el circuito. Aquí tendríamos el resistor R. El resistor, por aquí vendría el resistor R sobre 3. Voy a mover un poquito los cables para que el circuito tenga una forma un poquito más conocida, ¿no? Ya, este de aquí lo voy a poner vertical, ¿ya? Y aquí estos cables que estaban de los resistores en paralelo, los voy a poner, pues, digamos, que voy a añadir más cable para que se vea un poquito mejor, ¿no? ¿Ya? Y aquí me quedarían los dos resistores que estaban en paralelo, ¿verdad? ¿Cuáles son estos dos? La suma de estos de aquí es el primer resistor en paralelo, sería 17 sobre 24. Entonces sería 17 sobre 24 R. Y el siguiente, pues, sería la suma de los otros tres, 19 doceavos de R. Y ahí quedan los resistores en paralelo. Ahí me quedaría el R cuartos por aquí abajo. ¿Ya? El R cuartos por aquí abajo. Y el el otro R que quedaba, pues por aquí, ¿no? ¿Ya? Y ahí está como que un poquito más bonito el circuito, ¿no? Se ve un poquito mejor que esto de aquí. ¿Ya? Se ve un poquito mejor. Entonces, ahora pues tendría simplemente que sacar el paralelo entre estos dos. Y el equivalente en paralelo me quedaría en serie con toditos los demás, ¿verdad? Entonces, pues saquemos el paralelo. Entonces vamos a decir que vamos a sacar el paralelo entre 17/24avos de R y 19 doceavos de R. ¿Ya? Esto no es nada más pues que el producto sería 17/24avos multiplicado por 19 doceavos multiplicado pues por R cuadrado, ¿no? El producto. Partido la suma, pues sería, sacando un factor común, sería pues R multiplicado por la suma 17/24avos. Bueno, más 19 doceavos. Bueno, aquí se va el R, se va el cuadrado y me queda R arriba, ¿no? Me quedaría pues R multiplicado por un factor. Esto no sé cuánto sale, me da un momento para sacarlo. 17/24avos por 19 doceavos. 19 doceavos más 17/24avos. Esto me daría 323 sobre 660. ¿Ya? Yo estoy tratando de utilizar fracciones para acumular la mayor cantidad de decimales, pero pues recuerden, si les dicen que usen una cantidad de decimales exactas, ustedes apenas les salga una fracción, traten de cortarla, de truncar en la cantidad de decimales que les pidan, ¿no? ¿Ya? Yo estoy usándolo pues para efectos de
de conservar todos los decimales, porque a mí no me han dicho cuántos decimales tengo que utilizar, ¿no? Entonces, como ya saqué el equivalente en paralelo, y pues vamos a conectarlo aquí en lugar de estos dos resistores en paralelo para tener un circuito más sencillo, ¿ya? Recuerden preguntar siempre al inicio de la lección cuántos decimales hay que usar, si es que la lección no lo dice. Listo. Y aquí ya no tendríamos que conectar ni este de aquí. Aquí tendríamos que conectar un solo resistor que es equivalente a esos dos. Un solo resistor que es equivalente a esos dos, que es el de 323 sobre 660 R. Ya, y simplemente la resistencia equivalente sería la suma de los 5 resistores que están en serie, ¿verdad? Ya notamos que están en serie, entonces yo inyecto una corriente I, esa corriente I pasaría a través de los 5 resistores. Entonces, pues la resistencia equivalente, la RAB, si esto se llamase terminales A y terminales B, esto pues sería la resistencia vista entre los terminales AB, ¿no? No, pues como no tienen nombre los terminales, pues no hace falta ni ponerlos, ¿no? Sería pues la resistencia de R, más la resistencia de R sobre 3, más la resistencia de 323 sobre 660 R más R sobre 4 más el R que está aquí en la parte de abajo, ¿no? Si nosotros sacamos factor común R, ¿ya? Factor común R, pues me quedaría aquí 1 más 1/3 más 323 sobre 660 más 1/4 más 1, ¿ya? Y esto me va a dar, me dan un segundo para sacar eso. 2 más 1/3 más 1/4. Ya, 3.07, bueno, ahí ya podemos truncarlo. Esto me va a dar R, bueno, 3.07, 27, sí, 27. 27 veces R, ¿ya? Ya. Y ahora, si reemplazamos que R es igual a 3, entonces pues la resistencia equivalente, pues daría nada más y nada menos que 9 punto algo, ¿no? Esto me daría 9.22. 9.22. 9.22 ohmios. O 21.8. Ya, ustedes quieran. Ya. ¿Alguna duda respecto a lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Algo no ha quedado claro? ¿En algún punto se perdieron? Todo claro hasta ahí. Ok, ya. Si todo está claro, vamos ahora a resolver el ejercicio que pidió el compañero. Si nadie tiene ninguna duda, me dan un momento para buscar el ejercicio. Y luego vamos a hacer uno de reducción de circuitos aplicando redundancias y transformación de fuentes, que creo que lo vimos muy por encima el día viernes. Entonces, pues vamos a hacer también uno de esos. Vamos a aplicar un poquito de redundancias y transformaciones, ¿no? Rápidamente. Que todavía nos queda tiempo, sí nos queda tiempo. Tenemos que apurarnos un poquito, nada más. Vamos a utilizar otro pizarra. Ya, vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio creo que es de la lección número 1 del primer término del 2000... ¿Qué año estamos? 2021, 2020. Ya. Sí, esta lección, sí. O es de lección o es de examen, no me acuerdo. Antes, pues, esta lección te salía con valores aleatorios. Ya, esto de aquí, pues, había 3 grupos de valores y, pues, a todos les salía uno distinto, ¿no? Por eso, pues, era un poquito complicado que copiaran, ¿no? Pero, pues, ahora no se trabaja mucho con el aula virtual porque, pues, a veces da problemas y es mejor, pues, trabajar con un PDF. Bueno, entonces, aquí vamos a redibujar el circuito. Lo que me pide en este circuito, pues, es básicamente calcular la potencia de esto. Ya, de este resistor.
Vamos a redibujarlo porque pues hay un problema en este tipo de ejercicios, porque te dan el circuito, pero acá te dan los valores de los elementos. Y pues tener que estar viendo cómo está conectado todo y acá tener que ver todos los valores, te quita bastante tiempo. Por eso pues aquí sí es recomendable redibujar el circuito, ¿ya? Por lo menos pues si me tocas hacer la lección a mí, pues yo lo redibujo rápidamente redibujaría el circuito rápidamente para pues poder observarlo un poquito mejor, ¿no? Entonces, pues aquí sería esto. Aquí sería esto de acá. Bueno, vamos a hacer esto un poquito más grande. Aquí sería el resistor R3. Creo que este es 2 veces, sí. 2 veces BR1. Van a ver que esto de aquí, este ramal de aquí ni siquiera lo vamos a utilizar por efectos de redundancia. Ya vamos a ver por qué. Este de aquí vale 14.8. 14.8. Este ejercicio de aquí es un poquito extenso, por eso pues aquí ya es recomendable directamente empezar a trabajar con los valores numéricos de las resistencias, porque pues luego pues llega una expresión grande y pues quieren evaluar todos los valores y se les hace complicado porque pues tienen que estar leyendo la tablita de aquí y pues se les va el tiempo, ¿no? Entonces directamente reemplacen los valores para poder trabajar. ¿Ya? Y pues este de aquí es un poquito extenso, pero está hecho de tal forma de que las transformaciones que tienen que realizar sean rápidas. ¿Ya? Ya van a ver por qué. ¿Ya? Tal vez, a lo mejor, este ejercicio esté en su guía número 2. No sé si ya les enviaron la guía, pero a lo mejor puede estar ahí. Esto es 3.5. No sé si ya les enviaron la guía. Creo que no. Pero puede ser, ¿no? Sí, sí. Y aquí tendría R8, R9 y R10, que creo que todas valen lo mismo. Sí, siempre es así. Todas valen lo mismo. 7.5. 7.5. Y esta de acá, 7.5 también. ¿Ya? Y bueno, aquí pues el circuito estaría unido, ¿no? Por eso pues es el mismo circuito, solo que pues aquí está redibujado un poquito más feo. Este es R3 que vale 14.8. Y si mal no recuerdo, aquí hay una fuente, un resistor y una fuente de corriente. Creo que esto vale 10 también como la fuente de voltaje. Sí, el R4 vale 7.8 y esto vale 8 veces R1. Ya, esto es 7.8. 7.8 y esto es 8 veces BR1, que BR1 creo que es el resistor de aquí. Este es el resistor BR1. BR1. Listo. Ya, este es el circuito que me piden analizar. ¿Ya? Me piden cuál es la potencia en el resistor R2. Véase, este es el resistor R2. ¿Ya? Vamos a tener que redibujar bastante ese circuito, pero pues para hacer las transformaciones. Antes de continuar, ya, vamos a ver una cosita. ¿Ya? Si yo quiero analizar un circuito, ¿ya? Quiero analizar un circuito, ¿ya? Y tengo pues, qué sé yo, ya, quiero analizar un circuito en el que yo tengo una fuente de voltaje que está en paralelo, qué sé yo, a otro circuito. Ya, aquí hay un circuito conectado con bastantes elementos y aquí quiero analizar el efecto que tiene esta fuente de voltaje en mi carga. ¿Ya? Esta carguita o este pedazo de circuito está en mi carga. Esto de aquí está redundante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en paralelo con una fuente de voltaje. ¿Ya? Y si yo quiero analizar el efecto que va a tener todo el circuito en mi carga, básicamente yo podría quitar esto y decir que solo está esto de aquí. Solo cuando quiero analizar el efecto que tiene todo el circuito en una sola carga, ¿ya? Porque están en paralelo, ¿ya? Porque está en paralelo con la fuente, ¿ya? Lo que estaba aquí conectado estaba en paralelo con la fuente y por lo tanto no iba a tener un efecto directo en la carga. Solo la fuente tiene un efecto directo en la carga porque la fuente le va a definir su voltaje, dependiendo del tipo de carga va a tener su corriente y todo eso, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que se llama redundancia. En este caso, pues, eso está paralelo con la fuente de voltaje, está redundante con la fuente de voltaje. ¿Ya? Lo que está en paralelo con las fuentes de voltaje. También para efectos de reducción, eso es muy importante. ¿Qué más?
Si yo quiero, por ejemplo, eso, pues, por ejemplo, si yo quisiera realizar una ley de voltajes de Kirchhoff, estaría también redundante el elemento que está en paralelo. Ahora, ¿qué más? Los elementos que están, qué sé yo. Si yo quiero aplicar, qué sé yo, aquí tengo un resistor en serie con una fuente y yo tengo aquí, pues, varios resistores en paralelo. ¿Ya? O quiero transformar la fuente, ¿no? Como sea. Ya. Lo que va a suceder es que, bueno, digamos que tengo una fuente de 5 amperios. Ya. Para aplicarle el divisor de corriente, ¿qué tiene que suceder? Tengo que conocer la corriente que se va a distribuir para estos dos y las resistencias que están en paralelo, ¿no? Ya. ¿A mí me importa esta resistencia que está en serie? No, porque pues independientemente de cuál sea el valor de esta resistencia, por aquí van a seguir pasando los mismos 5 amperios, porque pues es lo que define la fuente. ¿Ya? Entonces básicamente este elemento está redundante. Y yo para efectos, para estudios de corriente, de la corriente, yo podría pues quitarlo. Quitar este elemento y ya me quedaría lo mismo, ¿verdad? Aquí podría aplicar también el divisor de corriente y no ha pasado nada. Es más, aquí podría trabajar como si fuese una sola, como aplicar la resistencia equivalente entre estos dos y transformar la fuente a una fuente de voltaje y no pasaría nada, ¿verdad? Todo esto de aquí, visto como un solo equipo, tendría el mismo efecto sobre una carga, ¿ya? Sobre la carga que yo conectase en estos terminales. Tendrían el mismo efecto sobre la carga que yo voy a conectar en estos terminales si yo conecto el resistor que estaba aquí o si lo desconecto, porque pues este resistor está redundante, ¿ya? Básicamente de eso se trata, de que al quitar un elemento redundante, el efecto directo sobre la carga que se va a conectar a ese circuito, ¿ya? No, el efecto de la carga no es apreciable, no hay un efecto directo sobre la carga, ¿ya? Si yo quito el elemento redundante, no hay un efecto sobre la carga, ¿ya? A eso quiero llegar, ¿ya? Básicamente es eso. Ya, listo. Entonces, vamos a ver ahora un circuito que justamente tiene eso. ¿Ya? Antes de ver pues, lo redundante, vamos a analizar una cosita. Aquí tenemos una conexión en delta, ¿ya? En delta o triángulo. ¿Ya? ¿Por qué? Pues esta es la otra forma de ver la conexión en delta, recordemos. Para que sea una conexión en delta, cada par de resistencias tienen que compartir un nodo. Este par de resistencias comparten este nodo de aquí. Este par de resistencias comparten este nodo de acá. Este par de resistencias, ¿cuál comparten? Comparten el nodo de acá. Por lo tanto, es una conexión en delta. ¿Ya? Acá lo mismo. Tenemos esta conexión en delta. Si ustedes pueden dibujar un cuadrado en el que solo se encuentran las tres resistencias y por ahí un corto, es porque están también en delta, ¿no? Bueno, un rectángulo en este caso. ¿Ya? Entonces, pues podríamos aplicar la transformación de delta a estrella en ambos lados, ¿no? En ambos casos, arriba y abajo. Vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a primero a redibujar las deltas que encontramos, ¿ya? Para poder ver un poquito mejor la transformación. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí de lo que hemos explicado? No, todo claro. Entonces, pues aquí tendríamos la delta original. Listo. Ya vamos a definir nodos en esa delta, porque pues las tres resistencias son distintas y pues hace falta, ¿no? Aquí sería el nodo A, nodo B y nodo C. Vamos a dibujar los nodos A. Bueno, vamos a dibujar el nodo C, perdón, en este caso, perdón, en la parte superior. Y vamos a dibujar la resistencia de la estrella equivalente, ¿no? Sería R1, perdón, R3, porque nace el nodo C. Aquí sería, pues, aquí sería R2, porque nace el nodo B. Y aquí sería, pues, R1, porque nace el nodo A. ¿Ya? Y aquí estaría, pues, RA. Perdón, el nodo A. ¿Sí? Disculpen el error. Ya, nodo A. Y aquí sería el nodo B. Listo. Ahora, vamos a determinar R1, R2 y R3, ¿no? R1, recordemos que es común en la transformación de delta a estrella, el denominador. Sabemos que el denominador, en este caso, pues para R1, sería la suma de las tres resistencias de la delta original. 25 más 25 más 50. Esto me daría 100, ¿verdad? Entonces el denominador va a ser 100 en las tres ecuaciones de las resistencias, ¿verdad? Igualito. Eso no va a cambiar. Entonces aquí vamos a tener 100 y acá vamos a tener 100 también, ¿no? Ya. Arriba, pues el numerador es el que cambia de resistencia a resistencia. Si quiero R1, me fijo en el nodo A. En el nodo A, en la delta, ¿qué resistencias nacen de él? La de 25 y la de 50. Entonces, pues aquí iría 25
por 50. ¿Ya? Quiero R2. ¿Qué resistencia? R2 nace del nodo B. Entonces, en el nodo B, en la delta, ¿qué resistencias nacen de ese nodo? 50 y 25. Entonces, acá lo mismo. 50 por 25. Y si quiero RC es la que está aquí arriba, nace del nodo C. R3, perdón, nace del nodo C. Entonces, en la delta original, ¿qué resistencias nacen del nodo C? La de 25 y la de 25. Entonces, pues, aquí quedaría 25 por 25. ¿Ya? Y aquí, si no me equivoco, esto es 25. Esto creo que me da 12.5 tal vez. Me dan un momento para confirmarlo. 25 por 25 partido 100. No, esto me da 6.25. Claro, pues esto es el doble. Entonces, esto de acá me tiene que dar 12.5. 6.25. Esto me tiene que dar 12.5 porque estas son el doble. ¿Ya? Y pues aquí sería lo mismo, 25 por 50, multiplicándose, y esto me va a dar 12.5, ¿no? 12.5 ohmios. ¿Ya? Ohmios en todos casos. Ya, como dos resistencias de la delta original eran igualitas, dos resistencias de la estrella equivalente van a ser igualitas también, ¿no? En este caso, R1 y R2. ¿Alguna duda respecto a esta transformación que acabamos de hacer? No, nada. Bueno, entonces vamos ahora a transformar la otra delta. Para la otra delta, pues está un poquito más sencillo. ¿Por qué? Pues todas las resistencias son igualitas. Me refiero a la delta que está formada por estas tres. Vamos a redibujarla rápidamente. Vamos a redibujarla rápidamente. Tenemos aquí 7.5, 7.5 y 7.5. Ya. No hace falta dibujar los nodos. ¿Por qué? Porque las tres resistencias son igualitas. ¿Qué quiere decir? Pues las tres resistencias van a tener un valor R delta. ¿Ya? Para sacar el valor de la resistencia de la estrella equivalente, ¿verdad? Que van a ser igualitas todas también, simplemente divido la R delta para 3. ¿Verdad? Utilizo esta expresión. ¿Qué pasaría si yo tuviese tres resistencias en estrella igualitas y yo quiero llevar a delta? La resistencia de la estrella, pues simplemente es el despeje. 3 veces, perdón, la resistencia, yo quiero sacarla de la delta. Yo tengo resistencias en estrella igualitas, pero quiero sacarla de la delta. La resistencia de la delta no va a ser nada más pues, que 3 veces la resistencia de la estrella. Simplemente hay que despejar, ¿no? Cuando las tres resistencias de cualquiera de las configuraciones son igualitas, puedo aplicar estas dos expresiones. Cualquiera de estas dos expresiones dependiendo del tipo de transformación que voy a utilizar, ¿no? Disculpen el error. ¿Ya? Entonces aquí me quedarían tres resistores, ¿verdad? Tres resistores en estrella, conectados en estrella. Ya, sabemos que R delta no es nada más que 7.5, ¿verdad? Son las resistencias de la delta original. Entonces las resistencias de la estrella equivalente no serían nada más pues que R delta sobre 3, y eso pues no es nada más que 7.5 partido 3. Y esto no me va a dar pues nada más que 2.5 ohmios. Entonces todas estas van a valer 2.5. 2.5, ¿ya? Yo lo dibujé así la estrella porque pues aquí tiene que nacer un nodo, ¿verdad? Aquí hay un nodo y aquí tiene que nacer una. De aquí hay otro nodo, de acá tiene que nacer otra y del nodo de abajo pues tiene que nacer otra. ¿Ya? Por eso lo dibujé, ¿ya? Por eso es bueno redibujarlo para poder encontrar la orientación y conectarla bien al circuito, ¿no? Si se dan cuenta, esta me quedó para abajo y esta me quedó para arriba. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a lo que hemos hecho? ¿Algo no ha quedado claro? No, profe, sí. Todo claro, chévere. Entonces vamos a tomar esto de aquí. Bueno, vamos a tomar este circuito y ahora vamos a redibujar la conexión. Ya, listo. Ya, ahora vamos a redibujar esto. Ya necesitamos desconectar los elementos de la delta original. Ya necesitamos desconectarlos, ya no me sirven. Ya la transformé. Ya tengo que desconectarlos con todo y cable. Conecto primero a la estrella, ¿no? La estrella venía así. Un resistor aquí, nodo común. Un resistor así, aquí, nodo común. Perdón, el otro nodo. Un resistor aquí y el otro nodo. Ya. Vamos a ponerle los valores a la resistencia.
Entonces, el que estaba aquí era R3, el que está vertical, y R3 vale 6.25 y los otros dos valen 12.5. Entonces, este de aquí vale 6.25 y los otros dos valen 12.5. Este de aquí vale 12.5. ¿Ya? Listo. Ahora, para el resistor de acá, pues los borro, ¿verdad? Los borro. Y ya no me sirven, ¿no? Ya realicé la transformación, ya los puedo borrar y conectar directamente la estrella, ¿verdad? Los desconecto del circuito y conecto 3 resistores en estrella, nada más. Entonces le vamos a poner, pues, este color. Y los 3 sabemos que valen 2.5. Listo. Ya. Ya. Notamos que ahora tenemos algo un poquito más sencillo, ¿no? Ojo, una cosita. Una cosita importante, muy importante, que les va a servir para la selección. Las variables de voltaje a través de estos resistores, a través de estos tres, y las variables de corriente a través de estos resistores, estos 3 resistores de la delta, se han perdido por completo, ya no están ahí, ¿ya? Ya no están, ¿ya? Las variables de voltaje y corriente a través de estos resistores son distintas, ¿ya? Porque hemos cambiado. Todo esto que está aquí, todo lo que está aquí adentro se ha cambiado, ¿ya? Solo lo que está fuera de este trazo que yo hice, de esta estrella equivalente, está igualito, ¿ya? Lo mismo acá, todo lo que está dentro de la estrella que yo acabo de reemplazar, ha cambiado todos los valores de voltaje y de corriente. Por lo tanto, ¿qué es lo único que se ha mantenido? Se han mantenido estos ramales de azul. Por eso lo dejé de azul, porque es lo único que se ha mantenido del circuito original. Por lo tanto, aún sigue estando aquí el voltaje de R1 y aún sigue estando el mismo resistor de R2. Por lo tanto, sigue estando la misma corriente de R2. La vamos a llamar I2. La corriente a través de este elemento sigue igualita, la corriente y su voltaje. ¿Por qué? Porque este elemento nunca ha cambiado, nunca lo he utilizado para ninguna transformación ni nada. ¿Ya? Solo bueno, mantener ese elemento, porque en ese elemento yo quiero la potencia. Entonces, pues, dicho eso, como no ha cambiado eso, solo cambia lo que está dentro de la delta original y en la nueva delta, la nueva estrella son pues valores diferentes, ¿no? Valores de corriente y voltaje diferentes, así como son valores de resistencia diferentes. ¿Ya? Solo pues tengan en cuenta eso. Ahora, ¿qué sucede con esta corriente I2 ahora? Ahora que realicé la transformación. Es la misma corriente que pasa a través de este resistor, ¿verdad? Por aquí también pasa I2. Y es la misma corriente que pasa a través de este. ¿Por qué? Porque están en serie, mismo ramal, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo inyecto una corriente I1 por aquí? Pasa por este y por este. Entonces estos tres también están en serie. Tengo 3 resistores en serie de este lado y 3 resistores en serie de este lado. ¿Ya? Entonces vamos a sumar los 3 resistores en serie. Entonces vamos a llamarlo R equivalente 1. ¿Ya? Y el R equivalente 1 va a ser la suma de estos tres. Sería 12. Entonces sería 12.5 más el de 3.5 más el de 2.5, ¿no? Y el R equivalente 2 sería la suma de estos tres de acá. 12.5 más 6.3 más 2.5. Esto de acá me va a dar, esto es 15, 21.3. Porque 12.5 más 2.5 es 15, más 6 pues 21, más 0.3 es 21.3, ¿no? Te va a dar 15, 18.5 si no me equivoco. 18.5, ya. Ohmios. Me dan un momento para cerrar otra cosa. Ya. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profe. Ya vamos a continuar. Un momento. Ya. Entonces, ahora pues lo que tenemos que hacer es ubicar en lugar de los 3 resistores de aquí, el R equivalente 2. Y en lugar de los 3 resistores de acá, el R equivalente 1. Entonces, pues, vamos a copiar el circuito para no tener que volver a dibujarlo.
Ya, en un momento. Ya, ahora sí. Ya está redibujado, bueno, redibujado el circuito, entre comillas, ¿no? Entonces sería más complicado hacerlo en presencial. Pero bueno. Entonces aquí tenemos esto, borramos esto, borramos esto. Y obviamente al hacerle el equivalente en serie se pierde el R2, no se pierde su corriente, la corriente sigue siendo la misma porque es equivalente en serie, ¿no? La corriente se mantiene. Cuando es equivalente en serie, la corriente se mantiene. Lo que se pierde son los voltajes de cada resistor individual, ¿no? Los voltajes individuales de cada resistor se han perdido porque los sumé, ¿ya? Tenemos un voltaje que es la suma de esos resistores individuales, ¿no? La suma de los voltajes de los resistores individuales. Pero bueno, aquí tendríamos ya la resistencia R equivalente 2, que sería 21.3, y la R equivalente 1, que sería 18.5. 18.5. Listo. Ahora pues tengo dos resistores en paralelo. Vamos a reducirlos a uno solo. Aquí podríamos hacer otra cosa. Bueno, vamos a reducirlas a uno solo. Vamos a hacerlo de otro método. 18.5 paralelo con 21.3. Ya, hay varias formas de resolver este ejercicio, pero vamos a hacerlo de esto. Sería pues la de 18.5 multiplicado por la de 21.3 partido la de 18.5 más la de 21.3. ¿Ya? Esto de aquí pues déjenme ver cuánto sale. Ahora sí, calculadora, 18.5 por 21.3, 18.5 más 21.3. Esto me va a dar 9.90007. Bueno, 008. Ya, 9.90. Bueno, 9008. Creo que vamos, sí, estamos reduciendo resistencia. Ya. Listo. Pues dicho eso, ya podemos quitar los dos resistores y conectar uno solo entre esos terminales, ¿no? Ya. Ahora sí está un poquito más sencillo el circuito, ¿no? Ya se ve como que es algo más manejable. Ya. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a borrar todo esto y conectar un solo resistor. Un solo resistor. ¿De cuánto era? 9. Listo. Ahí pues tendríamos tres resistores en serie, nada más, ¿no? Entonces digamos que el R equivalente de ese ramal es la suma pues entre 6.25 más 2.5 más 9.9008. 6.25 y 2.5, esto me da 8.75. Entonces esto más 6.25 más 2.5, 8.75. Esto me tiene que dar 18.665 ya. 18.65. 65, vamos a poner un poquito más de decimales, 0.754. 0.7, ya, dejémoslo ahí, para no poner tantos decimales, que luego es un poquito confuso, ¿no? Bueno, entonces ahora pues tendríamos que volver a dibujar el circuito y de ahí ya tendríamos un solo resistor en ese ramal. Ya van a ver para qué queremos ese resistor, no es por gusto, ¿no? Ya vamos a ver. Ya aquí ya básicamente llegamos a la parte sencilla del ejercicio. Aquí solo es aplicar unas cuantas reglas y se acabó. Borramos estos dos, borramos este valor y conectamos aquí, ¿no? Conectar, se acabó. Y aquí pues es 18.65. Vamos a escribir esto. 6507, ¿no? Ya, listo. Ahora, vamos a notar una cosa. ¿Cómo se encuentran? Básicamente yo quiero estudiar este ramal de aquí, ¿ya? Porque yo sé que al conocer la corriente o el voltaje de este elemento, voy a conocer pues la corriente a través de estos tres. Y al conocer la corriente en estos tres o sus voltajes, voy a conocer pues qué sé yo, la corriente en este y los voltajes de acá. Al conocer los voltajes de los de acá, voy a conocer la corriente de este ramal.
Y al conocer la corriente de este ramal, conozco la corriente del resistor R2. Y al conocer su corriente, puedo encontrar su potencia. Entonces, pues por lo tanto, yo sé que quiero estudiar este ramal. ¿Ya? El efecto que tienen todas las fuentes o todos los demás del circuito, es decir, todo lo que está para acá y todo lo que está por acá, el efecto que todo eso tiene con este ramal, que es mi carga. ¿Ya? Por lo tanto, a todo lo que está de este lado, yo puedo comenzar a considerar las redundancias. Y a todo lo que está de este lado, también puedo comenzar a considerar las redundancias. Primero con este lado. ¿Qué está redundante en este ramal? Lo que está en serie con la fuente de corriente. Entonces están redundantes esto y esto. Por lo tanto, yo en el circuito equivalente podría omitir esos elementos que están redundantes. Entonces, pues básicamente tendría que dibujar solo la fuente. Bueno, el dibujo no es el mejor, pero pues, sería solo la fuente de corriente, ¿no? Solo la fuente de corriente de 10 amperios, ¿verdad? Lo que está en paralelo, en serie, perdón, con la fuente de corriente está redundante, porque yo no quiero analizar el efecto de dicha corriente sobre estas dos cosas. No, quiero analizar el efecto de dicha corriente acá. ¿Ya? Y esto pues está en serie, no me lo va a afectar, porque la corriente en este ramal siempre va a ser 10 amperios, independientemente de que esté conectado esto o no. ¿Ya? Por la fuente de corriente, obviamente, ¿no? El resistor que está en paralelo sí me sirve, ¿verdad? Esto no está redundante de ninguna forma. Entonces, este 14.8 no está redundante, lo tengo que redibujar. ¿Qué notamos? ¿Cómo está conectado el de 14.8 respecto al de 18.6507? Paralelo. Están en paralelo los dos. ¿Ya? Entonces vamos a conectarlos de nuevo, vamos a dibujarlos de nuevo, aunque pues ya de una vez podríamos transformarlos, ¿no? Realizar el equivalente en paralelo, ¿no? Entonces aquí me quedaría el de 18.6507 ohms, ¿no? Acá me quedaría el resistor que está aquí arriba de 14.8. Ahí. Ya, el de 14.8. Y acá voy a anotar una cosa. Bueno, todavía no voy a cambiar nada de este lado. Porque aquí vamos a poder hacer dos cosas. O sacar redundancias o simplemente hacer una ley de voltaje de Kirchhoff. Pero ya lo vamos a ver, todavía no vamos a hacer eso. Vamos primero a realizar una pequeña transformación para ver una cosita. Tendríamos 7.8. Y aquí tendríamos esta fuente de voltaje de 2 veces BR1. Obviamente la variable BR1 ya se perdió hace rato, ¿no? Pero ya nos estamos dando cuenta que poco a poco que no la necesitamos realmente. No me hace falta. Ahora, ¿qué noto? Estos dos están en paralelo. Voy a sacar el paralelo. Entonces, la resistencia en paralelo, vamos a llamarla R sub P, para ponerle un nombre nada más, sería pues el paralelo entre 18,6507 y 14.8. Y eso no es nada más porque el producto sobre la suma, ¿no? 18.6507 multiplicado por 14.8 partido 18.6507 más 14.8. Y esto me va a dar, me da un momento para sacar eso, por 14.8, 14.8, más eso, 8.25. Esto me va a dar 8.25. 25, 18. ¿Perdón? No, profe, no, perdón. Ya. 8.25, 19. Para redondear. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Algo no ha quedado claro respecto a lo que he explicado? No, profe, te dice claro. Todo claro, chévere. A ver, déjenme confirmar una cosa. Aquí 14.8, 18,6507. No me va a salir con tantos, debí utilizar más decimales, pero porque aquí no queda, aquí debería quedarme otro valor, si no me equivoco. Bueno, no importa. No hace falta. No importa. No importa, sí. 8.25 es una buena aproximación. Creo que queda 8.252, pero 8.2519 es básicamente lo mismo, ¿no? Ya, bueno. Entonces, pues básicamente tendríamos esto de aquí. Si mal no recuerdo. No recuerdo. Bueno.
Entonces, pues aquí ya podríamos desconectar uno de los ramales en paralelo, quitar esta resistencia y ponerla de 8.2519. Entonces sería 8.2519. Listo. Ahora, tenemos una resistencia en paralelo con una fuente de corriente. Eso lo podemos transformar siempre que tengamos una resistencia en paralelo con una fuente de corriente y nosotros tratemos de reducir un circuito. Dame un segundo. Tratemos de reducir un circuito. Ya, tratemos de reducirlo. Podemos transformar la fuente de corriente en paralelo con dicha resistencia a una fuente de voltaje en serie con la resistencia, ya, con el mismo valor de resistencia. Entonces, pues esto nos va a quedar al transformar la misma resistencia de 8.2519 y una fuente de voltaje, ¿ya? ¿Cómo está esa fuente de voltaje? ¿Con qué polaridad? El más hacia arriba, ¿por qué? Porque la punta de la flecha en la fuente de corriente está hacia arriba, más hacia arriba, ¿ya? Y el menos hacia abajo, obviamente. ¿Y a qué sería igual el voltaje de esta fuente? Sería igual a la corriente de la fuente de corriente multiplicado por la resistencia que estaba en paralelo, ¿ya? 8.2519. Y esto pues solo es correr la coma, ¿verdad? 82.519 voltios. ¿Ya? Listo, se acabó. Ahora tenemos el resistor que estaba aquí en serie, ¿verdad? Va a quedarme en serie. ¿Por qué? Porque desaparecen los dos ramales. Ya no tenemos dos ramales en paralelo. Ahora tenemos un solo ramal que va conectado por aquí, ¿verdad? A este resistor de 14.8. ¿Ya? Y ahora sí. Ya, ahora vamos a conectar esto que está aquí. Cuando se convierte de corriente a voltaje va en serie, ¿verdad? Sí, van en serie. Ah, ya. ¿No? Claro, la resistencia que estaba en paralelo con la fuente de corriente ahora va a estar en serie con la fuente de voltaje. ¿Ya? Yes. Profesor, disculpe una pregunta. ¿A esas Mira. fuentes de voltaje que son controladas, por llamarlas así, también se las pueden transformar o no? Sí, tú esta de aquí la podrías transformar a una fuente de corriente, pero también controlada. Una fuente de corriente controlada en paralelo con una resistencia. ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. Ya. Esto también le sirve bastante, solo que en los ejercicios de reducción por lo general no aparecen estas fuentes porque pues estas fuentes no es recomendable combinarlas con las fuentes normales, las independientes, ¿ya? No vas a llegar a una expresión completa de un valor constante de una fuente, ¿ya? Y pues eso es lo que complica la reducción. ¿Ya? Estas no aparecen mucho en ejercicios de reducción cuando te piden reducir el circuito por completo. En este caso no hay que reducirlo por completo, ¿por qué? Bueno, nosotros aquí vamos a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ya? Básicamente todo esto ahora va a ser mi carga, ¿ya? Todo esto que está aquí encerrado va a ser mi carguita. Vean todo esto como un solo elemento, una sola carguita, ¿ya? Ya, entonces quiero saber cuál es la reacción o lo que me va a aportar todo este circuito de aquí a esa carguita, ¿ya? Entonces notamos que todo este circuito de aquí, en todo este circuito de aquí, este ramal está en paralelo con la fuente de voltaje, entonces está redundante. Yo lo podría quitar para efectos de la ley de voltaje de Kirchhoff que voy a aplicar. Entonces lo voy a quitar. Es más, voy a copiar el circuito, creo que se puede copiar. Voy a copiar el circuito y voy a quitar ese ramal porque voy a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff y en esa ley de voltaje de Kirchhoff ese ramal que está en paralelo con la fuente no me afecta nada realmente porque ya sé cuál es el voltaje de la fuente, ¿no? Ya sé cuál es el voltaje entre esos terminales, es el mismo voltaje de la fuente. No sé si ahí me he dado a entender o algo no ha quedado claro, pero básicamente puedo quitar esto para verlo un poquito mejor. Sí, esto es simplemente para verlo un poquito mejor, ya, puedo quitarlo. Ya, y ahí me quedaría pues básicamente una sola mallita. Ahí. Una sola mallita, ¿verdad? En la que yo puedo aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ya? Simplemente para verlo un poquito mejor. Vamos a decir que producto de la acción de las fuentes en este circuito y de las resistencias, es decir, las cargas que están en este circuito, se va a producir una corriente. Y vamos a decir que esa corriente está en el mismo sentido que mi ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ya? Yo la puedo asumir en cualquier sentido realmente, pero yo la quiero asumir en el sentido de mi ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ya? Ustedes pueden asumirla como ustedes quieran, ¿no? En el sentido que ustedes quieran, ¿no? Siempre y cuando no se pierdan en la ley de voltaje de Kirchhoff. Por eso yo recomiendo poner ambas en el mismo sentido, ¿no? Para no perdernos. Entonces, esta corriente se va a desplazar así, ¿no? En el mismo sentido de acá. Por lo tanto, esta corriente va a polarizar a los resistores con más por donde ella entra y menos por donde ella sale. Como se desplaza así, más por donde ella entra, menos por donde ella sale. Más por donde ella entra y menos por donde ella sale.
Y esto, pues, las fuentes ya quedan polarizadas. Ojo, una cosita más que me olvidé de explicarles. Ya, a ver. Veamos todo esto de aquí, el conjunto de la fuente de corriente en paralelo con el resistor. Esto de aquí es una fuente de corriente real, ¿ya? ¿Por qué? Porque la corriente total de la fuente ideal que está aquí, esto es una fuente ideal, ¿ya? Esta fuente ideal va a entregar 10 amperios, es verdad. Pero cuando llegue a este punto, ¿ya? La corriente de 10 amperios que entra por aquí no se va a ir completamente hacia la carga, que es todo esto, sino que un pedacito de corriente se va a ir por aquí. Esto es como una corriente de pérdida, ¿ya? Una pérdida de corriente que hay. Esta resistencia viene a representar una pérdida de corriente en la fuente de corriente ideal, ¿ya? ¿Qué es la que quería explicar? Bueno, esta es una fuente de corriente real, ¿ya? Una fuente real. Por lo tanto, por aquí, si vemos todo este trazo verde como una fuente, todo esto de aquí van a ser sus terminales, ¿verdad? Este punto de aquí y este punto de aquí. Y aquí, esta fuente me va a proporcionar un voltaje, ¿ya? Al momento de realizar la transformación de fuentes y transformarla en una fuente de voltaje real, en todo esto de aquí, todo esto es la fuente de voltaje real, el voltaje visto entre la resistencia y la fuente de voltaje ideal que está aquí, es decir, el voltaje de toda la fuente real, todo esto es la fuente real, recuerden, ¿ya? El voltaje entre los terminales de la fuente real va a ser el mismo voltaje que estaba aquí, porque estos terminales se van a conservar, ¿ya? Es decir que vamos a tener en la fuente de voltaje real el mismo voltaje de aquí que teníamos en la fuente de corriente real, ¿ya? No sé si ahí me da a entender. Es decir, que estos terminales se van a conservar. Se van a conservar, va a ser la misma fuente y me va a proporcionar el mismo voltaje. Y es más, me va a proporcionar la misma corriente que me está proporcionando acá. No sé si ahí me da a entender o algo no les ha quedado claro. Ya, me avisan si no les quedó claro eso. ¿Ya? Básicamente ambas fuentes... ¿Perdón? Está claro. Ya, chévere. Ya, básicamente ambas fuentes me van a proporcionar el mismo voltaje y la misma corriente, ¿ya? Ojo, el mismo voltaje y la misma corriente, pero al exterior de la fuente, no en el interior. En el interior los valores sí cambian, ¿verdad? Si aquí tenemos voltajes y corrientes, bueno, aquí teníamos corrientes, acá vamos a tener corrientes distintas. Bueno, voltajes distintos, perdón. Acá vamos a tener voltajes distintos para cada elemento en particular, pero en conjunto van a tener el mismo voltaje que tenía la fuente anterior, ¿no? Ya, eso quería llegar. Tengan en cuenta eso porque, bueno, si tenemos este voltaje B y logramos sacarlo, el voltaje B de aquí, ese voltaje B, ¿a qué elemento le pertenece? A este resistor de aquí, de 8.2519. Y ese resistor de 8.2519 no es nada más y nada menos que el producto del paralelo entre estos dos resistores. Y entre estos dos resistores tenemos a este elemento que está aquí. Y este ramal que está aquí en este elemento es lo que queríamos analizar. Y si ya tenemos su voltaje, tenemos su corriente, ¿verdad? Tenemos el mismo voltaje B. ¿Ya? Pero bueno, no nos adelantemos. Entonces sabemos que aquí está el voltaje B, por si acaso. ¿Ya? Pero pues primero saquemos la corriente, ¿no? Hagamos una ley de voltaje de Kirchhoff y digamos pues que la suma de los voltajes de las fuentes es igual a la suma de los voltajes de los resistores, ¿ya? Los voltajes de los resistores no van a ser nada más que la corriente I que yo definí multiplicada por sus resistencias. ¿Por qué? Porque yo polaricé todos esos resistores en el mismo sentido en que se mueve I, ¿ya? Entonces, la suma de los voltajes de la fuente primero. Como en la ley de voltaje de Kirchhoff me muevo de más a menos a través de esta fuente, 10, positivo. En la ley de voltaje de Kirchhoff me muevo de más, perdón, en la ley de voltaje de Kirchhoff me muevo de menos hacia más en esta fuente, entonces este voltaje es positivo. Si me muevo de más hacia el menos en la fuente de voltaje, entonces su voltaje me sale negativo, ¿ya? No sé si ahí me da a entender, si algo no les queda claro, me avisan. Y lo volvemos a repetir. Ahora, los voltajes de los resistores me van a quedar igualitos. ¿Por qué? Porque en el sentido de mi ley de voltaje de Kirchhoff se mueve la corriente que yo definí y yo polaricé mis resistores en el sentido de esa corriente. Entonces sería I por 14.8 más I por 8.2519. No, pura ley de Ohm. Pues de aquí despejando la corriente I me quedaría pues 10 menos 82.5019, perdón. Esto sería menos 72 punto algo, ¿no? Partido 14.8 más 8.2519. Menos 3.1459. Menos 3.1459. Muchas gracias, amperio. ¿Ya? Ahora, esta corriente I no es necesariamente lo que yo quiero, pero me sirve. ¿Ya? ¿Por qué? Es por esto que les iba a decir. Tienen que ver todo esto en conjunto como una fuente de voltaje real.
Entonces, al ser una fuente de voltaje real, ella tiene un voltaje V entre sus terminales, ¿no? Ahora vamos a hacer de nuevo la ley de voltaje de Kirchhoff, pero considerando solo el voltaje V, ya no los voltajes independientes de este resistor ni de esta fuente ideal, ¿no? Vamos a considerar este voltaje V. Entonces, si vuelvo a hacer mi ley de voltaje de Kirchhoff, me quedaría el voltaje de la fuente menos el voltaje B, porque es una fuente de voltaje, ¿verdad? Hago mi ley de voltaje de Kirchhoff en este sentido, me quedaría positivo este voltaje porque voy de menos a más y negativo este voltaje porque voy de más a menos, ¿verdad? Menos el voltaje B es igual a la corriente I por la resistencia de 14.8, ¿no? Si alguien no ve esa ley de voltaje de Kirchhoff, me avisa, ¿ya? Entonces, pues, despejando el voltaje B, me quedaría 10 menos la corriente I por 14.8, ¿ya? 14.8, sí. Bueno, entonces esto me quedaría pues 10 por menos, ¿cuánto vale I? Vale menos 3.1459, ¿no? Multiplicado por 14.8. Y esto me quedaría, me dan un momento. $14.8. Ya, esto me quedaría 50. ¿Perdón? 59. Perdón, ¿puedes repetirlo? 56.559. Ya, 56.559, ¿ya? Voltios. Listo. Una vez que tenemos ese voltaje B, ya está resuelto el ejercicio prácticamente, ¿ya? Profesor, Ya. Sí, dime. ¿puede repetir la ley de Kirchhoff que empleó ahorita? No la entendí. Ya. Entonces, vamos a repetirla. A ver. Vamos a ver. Ya, vamos a tomar este elemento de forma individual y este elemento de forma individual. Pero a este resistor que está en serie con esta fuente de voltaje no lo vamos a tomar como un resistor y una fuente de voltaje. Lo vamos a ver así. Vamos a ver como si en lugar de estar esas dos cositas, estuviésemos aquí con una fuente de voltaje, la de 10 voltios. Ya, aquí está. Bueno, a dibujarlo un poquito mejor. Ahí. Ya, estuviese la fuente de voltaje de 10 voltios que está a la izquierda, ¿verdad? La fuente de voltaje de 10 voltios, el resistor de 14.8, y aquí ya no están el resistor y la fuente de voltaje ideal en serie, sino que tenemos una sola cajita que es la fuente, ¿ya? Esto va a ser una fuente real, ¿ya? Una fuente real, ¿ya? ¿Y de qué me sirve tener una fuente real? Que ya no voy a fijarme en el voltaje del resistor y el voltaje de la fuente de aquí, de forma individual, sino que voy a decir que mi fuente real tiene un solo voltaje B, ¿ya? Entre esos terminales. Esa fuente real tiene un solo voltaje B entre esos terminales. Voltaje B aquí, ¿ya? Básicamente, ¿ya? Eso es lo que estoy tratando de decir, que estos dos elementos los unas, los utilices, lo veas como uno solo y le proporciones un solo voltaje, ¿ya? Que es el voltaje de la fuente real, ¿ya? Estos terminales que están aquí son los mismos terminales que están acá, ¿ya? Pero por aquí, como es el mismo circuito, va a seguir circulando la corriente I que nosotros encontramos. Y por aquí, pues, se va a poder definir la misma ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ya? Y bueno, si yo defino la ley de voltajes de Kirchhoff, esto consideremos que es una fuente con más aquí y menos acá, ¿ya? Solo que es una fuente real. Vamos a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff. Recordemos, ¿cómo nos desplazamos a través de la ley de voltajes de Kirchhoff? En el sentido que nosotros lo definimos y nos movemos. Si nos movemos del menos hacia el más en una fuente, su voltaje queda positivo. Luego vamos por la fuente de acá, nos movemos del más hacia el menos a través de ella. Entonces su voltaje me queda negativo, ¿ya? Y luego pues pongo al igual porque no tengo más fuentes y me muevo a través de mi ley de voltaje de Kirchhoff. Recordemos que se tiene con la polaridad con el más aquí y el menos acá. Sería el voltaje de este elemento, sería la corriente I que ya encontramos por su resistencia, ¿ya? Despejamos, ¿verdad? Esto lo pasamos a sumar acá y esto a restar acá y me queda esto. Reemplazamos y me queda 56.559. ¿Hasta ahí quedó claro eso? Sí, profe, gracias. Profesor, Profe, una pregunta. ¿Por qué nosotros colocamos ahí una fuente real? Porque tenemos una fuente real, ¿ya? La fuente de voltaje real tiene una resistencia en serie, ¿sí? Es una fuente ideal en serie con una resistencia. Ya ¿Sí? entendí. Listo. Muchas gracias. Listo. Es como la fuente de corriente ideal. La fuente de corriente real, perdón, tiene una fuente de corriente ideal en paralelo con una resistencia, ¿ya? Que la resistencia representa la pérdida de corriente, ¿sí? En este caso, esta resistencia representa la pérdida de voltaje. Por eso es que el voltaje que se ve aquí no es todo el voltaje de esta fuente, sino que es el voltaje de la fuente de aquí menos el voltaje de este resistor, ¿ya? La pérdida. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra pregunta?
Profe, disculpe, en el caso en el que no me hubiera dado cuenta de eso y hubiera hecho en serie entre las dos resistencias, ya ahí ya estaría mal, ¿no? No estaría mal del todo. Sí podría sumar las dos resistencias. No pasaba nada. Te iba a dar el mismo valor de corriente. De hecho, si aquí Pero, sacas factor común... pero Sí, ahí, dime. pero ahí al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, sumando los dos resistores en serie, ahí se anulan lo de la fuente de voltaje, ¿no? O sea, básicamente te quedaría esto. A ver, mira. Sí te entiendo. Mira, te quedaría esto de aquí. Ya, tú tienes la de 10 y aquí tendrías la resistencia equivalente, ¿no? La resistencia equivalente y tienes la otra fuente que es la de 82 punto algo, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Ya. Sí, Y tienes sí. aquí la resistencia equivalente. Ya, la R equivalente. Ahí aún tendrías una fuente de voltaje real. Tú puedes decir, bueno, todo esto ahora es mi fuente de voltaje real. ¿Ya? Y aquí hay un voltaje, un nuevo voltaje. Pero ese voltaje B que tienes ahora no es el mismo voltaje B que está aquí. ¿Ya? Aquí vas a tener un voltaje B'. No va a ser el mismo. Lo que va a suceder ahí es que vas a perder esta variable de voltaje. Ya no va a ser la misma que está acá. ¿Sí? De ahora sí, gracias. Ya, listo. Ya, recuerda. Tú siempre puedes agrupar una resistencia en serie con una fuente de voltaje y decir que eso es una fuente de voltaje real. ¿Ya? No pasa nada. ¿Ya? Va a seguir siendo una fuente de voltaje real, independientemente de cuál sea su resistencia. ¿Ya? Tú puedes agrupar las resistencias y decir, bueno, eso es una fuente de voltaje real. Y listo, se acabó. ¿Ya? El problema es que tienes que tener cuidado. Recuerda, cuando agrupas resistores en serie, se pierden los voltajes individuales de los resistores. El voltaje de la resistencia equivalente va a ser la suma de estos dos voltajes. ¿Verdad? Recuérdalo muy bien. ¿Ya? Bueno, continuando. Tenemos el voltaje B, 56.559. Vamos a ubicarnos ese voltaje B. Tenemos ese voltaje B aquí, pero aquí en realidad no me importa. Vamos a la parte de arriba. Tenemos ese voltaje B aquí, que tampoco me importa. Sabemos que es el voltaje en este resistor. Como este resistor es el equivalente del paralelo entre estos dos, ambos van a tener ese voltaje B. ¿Alguien quiere decir algo? Profesor, en ese circuito no se puede haber aplicado divisor de corriente. ¿En cuál circuito? ¿En el de aquí? Sí, en ese. No, en el de más arriba. Posible. ¿Aquí? El de arriba. ¿O Sí, es. aquí? No, el de Sí, abajo. posiblemente si hubieses aplicado la redundancia de quitar esto, luego transformabas esta fuente que te quedaba en serie con esto de aquí, sumabas las dos fuentes de corriente que estaban la de aquí y la que te quedaba de acá, y ahí aplicabas el divisor de corriente. ¿Sí? Ya. Sí. Es un poquito confuso, pero no, también lo puedes hacer de esa forma, pero yo no lo vi muy conveniente porque luego pues se quedaba un poquito raro lo de quitar esto para hacer el divisor de corriente y todo eso. A mí me parece un poquito sospechoso ahí, por eso no lo apliqué. ¿Ya? Pero bueno, también pueden optar por ese camino, siempre que puedan quitar redundancias, está bien, porque estarían reduciendo el circuito, no pasa nada, ¿ya? Lo más probable es que no pase nada, ya que el circuito quede igual, tenga el mismo efecto respecto pues a la carga. Bueno, si ya tenemos ese voltaje B, ya, yo no quiero ese voltaje B como tal, ya, te lo digo, no quiero ese voltaje B como tal, porque no me va a servir mucho tener ese voltaje B cuando yo expanda el circuito. No me va a servir para nada prácticamente. Yo lo que quiero es la corriente a través de este ramal. ¿Ya? Para mí es mejor la corriente. Vamos a llamar la corriente I. ¿Y cómo obtengo la corriente I? Pues por ley de Ohm. Sabemos que B, ese voltaje B no es nada más que el producto de esa corriente I multiplicada por la resistencia equivalente, que es la de 65.07. Perdón, 65.07, ¿no? Entonces, pues la corriente I no es nada más pues que el voltaje B, que ya adelantémoslo, era 56.50 algo, ¿no? 56.559. 56.559 partido la resistencia, que es 18.6507. Entonces me dan un momento para sacar eso. 6507. Esto me da 3.0326. 3.0326. Ya, bueno, más decimales, pero cortémosla ahí, ya. Ya, tengo esta corriente. La corriente a través de este ramal. Ahora,
¿De qué es producto este resistor? Del equivalente en serie, aquí está de nuevo, aquí está la corriente I, ¿verdad? La corriente I y el voltaje B, que la verdad ya no me importa. ¿Ya? Solo quiero la corriente I. Este resistor de aquí es el producto del equivalente en serie de estos 3 resistores de acá. Estos 3 que estaban aquí. ¿Ya? Entonces, por aquí va a pasar la misma corriente I. La misma corriente I. ¿Ya? A través de los 3. Y ahora, si vuelvo a expandir este circuito, ¿ya? Lo único que va a suceder es que este resistor ya no va a estar aquí. Van a estar los dos que estaban en paralelo, que lo crearon, ¿verdad? Los de 18.5 y el de 21.3. Pero ¿qué resistores van a seguir ahí? El de 6.25 y el de 2.5. Esos no cambiaron en esta transformación, ¿verdad? No han cambiado. Están aquí igualitos. Por lo tanto, por aquí sigue pasando la misma corriente I. ¿Ya? Por aquí, por el de 6.5 y por el de 2.5. ¿Ya? Pero ¿qué noto? Que esa corriente I va a llegar a este punto y se va a repartir en 2 corrientes para 2 resistores que están, ¿cómo? En paralelo, ¿ya? Notamos que estos 2 resistores están en paralelo. Entonces, ¿qué forma tiene esto? Yo tengo dos resistores en paralelo y conozco la corriente que se va a repartir para ellos dos. Esa es la forma del divisor de corriente. Por lo tanto, yo puedo encontrar la corriente a través de ese resistor de acá, ¿ya? Ya van a ver por qué es la que queremos. A través del divisor de corriente, que sería nada más que I multiplicado por la 1 sobre la resistencia a la que le quiero sacar la corriente, partido la suma de los 1 sobre de todas las resistencias en paralelo. 18.5. Vamos a copiar esto un poquito. Sabemos que I no es nada más que 3.0326 multiplicado por 1 sobre 21.3 partido la suma 1 sobre 21.3 más 1 sobre 18.5, ¿no? Entonces I2 me quedaría, me dan un momento para sacar eso. Profesor, Dime. digamos, yo antes de eso, en vez de hacer el divisor de corriente, no puedo calcular el voltaje en la resistencia equivalente. ¿Cuál voltaje? Tú dices el voltaje en este resistor de aquí. Bueno, sí. Sí, puedes calcularlo en realidad. Puedes calcular el voltaje en este resistor y te va a quedar, pues, qué es el voltaje de cualquiera de estos dos y dividiendo el voltaje de cualquiera de estos dos para esa resistencia te va a quedar la corriente también. Sí, es otro camino que podrías tomar. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro? Sí. Ya, chévere. Sí, es como lo dice el compañero. También, yo tal vez me fui por un camino un poquito complicado. Pueden calcular el voltaje en este resistor, BR, digámosle, BR, y el voltaje BR va a ser el mismo que ven estos dos resistores. BR y BR. Luego ese voltaje para encontrar la corriente I2, pues simplemente dividen ese BR para la resistencia de 21.3. ¿Ya? Pueden hacerlo así también. ¿Ya? Sí, daría el mismo resultado. ¿Ya? Yo apliqué el divisor de corriente, pues porque pues, ya pues, teníamos la oportunidad, el chance de aplicarlo y se me ocurrió, ¿no? Ya, entonces tenemos la corriente I2. ¿Ya? Y ahora, esa corriente I2, vamos a expandir el circuito una última vez. Esa corriente I2 es la misma que pasa por aquí. Y justo es la que pasa a través del resistor del que me piden la potencia. Como tengo la potencia de la corriente de ese R2, puedo aplicar la expresión. La potencia de ese resistor no es nada más que su corriente, I2 al cuadrado, multiplicado por su resistencia, que es R2, que vale 6.3. Entonces P2 no sería pues nada más que 1.4096 al cuadrado multiplicado por 6.3. Ya, esto me va a dar 12.518 vatios. ¿Ya? Y estaría resuelto el ejercicio. ¿Alguna duda respecto a lo que hicimos? Profesor, sí, yo tengo una pregunta. Es respecto a la parte, ¿puede ampliar en la parte donde utilizó divisor de corriente, ya para calcular I2? Ya, aquí. Ya, dime. Ya, ahorita estoy confundido. Para emplear el divisor de voltaje es el voltaje total por la resistencia que queremos sobre la suma, ¿verdad? Pero para el de corriente es la Ya.
corriente total por el Ajá. inverso. Eso ahorita Ajá. no tenía notado mal, entonces. Recuerda. Sí, hay dos formas de ver el divisor de corriente, recuerda. A ver, tenemos resistores, tenemos la primera que es con el resistores en serie, ¿ya? Digamos, tenemos R1 y R2, ¿ya? Y tenemos la corriente I. Ya digamos que queremos la corriente en el resistor R1. Entonces sería I1 es igual a el voltaje, la corriente total, la que se divide para ellos, multiplicado por 1 sobre R1, partido la suma de 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Lo que sucede es que si tú trabajas un poquito esta expresión que está aquí, te va a quedar la corriente multiplicado por R2 partido la suma R1 más R2. Esto te va a quedar si lo trabajas, si desarrollas un poquito esto. Tal vez esta es la expresión que tú tienes, ¿no? Ah, ya. La segunda tenemos. Sí, la segunda tiene. Sí. Esta es un poquito más desarrollada, pero pues yo no confío mucho en esta expresión. O sea, sí, siempre les va a quedar esto, ¿no? Les va a quedar aquí el producto de, qué sé yo, R1, R2, R3, así. Y acá pues les va a quedar la suma. Pero pues yo utilizo más esto. Otra forma en la que pueden verlo es en lugar de trabajar con resistencias, trabajar con las famosas conductancias, ¿verdad? Entonces pues aquí le quedaría la conductancia G2. Y aquí les quedaría la corriente. Y si quieren la corriente I1 de nuevo, les quedaría pues la corriente total multiplicada por la conductancia G1 dividido para la suma de las conductancias en paralelo. G1 más G2. Sabiendo pues que G1 no es nada más que 1 sobre R1, ¿no? Que es lo mismo. ¿Sí? Las conductancias. Ya también pueden tener esta expresión por ahí. Ya esta de aquí se usa más, no la usan mucho, se usa más en método de nodos, no en esto de aquí. En esto pues usen cualquiera de estas dos, la que se les haga más sencilla, ¿no? No hace falta, pues, aprenderse una en específico, ¿no? Las que se les haga más sencilla pueden utilizar. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profe. Ya, Profesor, en ese caso, esa resistencia consume, ¿verdad? O sea, la Sí, las potencia... resistencias... ¿Cuál? ¿La R2? Sí, o sea, si el profesor nos especifica, o sea, nos pone a especificar si consume o entrega. Ya, recuerden, las resistencias siempre consumen potencia. Si les preguntan por qué, es porque las resistencias son un equipo que no tiene la capacidad de almacenar energía en ningún lado, ¿ya? Y si les preguntan qué tipo de elementos pasivos pueden consumir o de otra forma proporcionar energía, ustedes pueden decir, los elementos pasivos que pueden consumir o devolver energía o entregar energía son los inductores y los capacitores, porque los inductores almacenan energía en su campo magnético, los capacitores en su campo eléctrico, y pues ellos tienen la capacidad de consumir o proporcionar energía. ¿Ya? ¿Hasta ahí te quedó claro? Los resistores jamás pueden entregar energía. Ellos siempre consumen energía, siempre consumen potencia. ¿Sí? Sí. Ah, ya, listo, gracias. Ya, chévere. Ya, de hecho, siempre que calcules la potencia de un resistor, te va a quedar pues la corriente al cuadrado o el voltaje del resistor al cuadrado. ¿Ya? Y como solo la corriente o el voltaje pueden ser negativos, pero si está al cuadrado, te va a quedar positivo. Por esa razón, ellos siempre consumen. ¿Ya? En cambio, las fuentes de voltaje, las independientes como las controladas, su potencia te puede quedar negativa y eso indicaría que ellas están consumiendo potencia también, como los resistores. O si la potencia te queda positiva, indicaría que la fuente de voltaje o de corriente está entregando potencia, ¿ya? Recordemos que para las fuentes es al revés, ¿sí? Bueno, eso es lo que vimos en la primera clase. Tal vez esto es lo opuesto a lo que les dieron en sus diapositivas, pero pues si quieren utilizar esta notación que yo estoy utilizando, simplemente al final indican si consume o está entregando, nada más, ¿ya? Recuerden, resistencias siempre consumen energía, ellas no tienen la capacidad de almacenar, no pueden almacenar energía por ningún lado, ¿ya? Entonces ellas siempre van a consumir, por lo tanto su potencia siempre va a ser positiva. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no les quede claro hasta ahí? Si no, hacemos un último ejercicio para ver cómo se conservan los nodos y ya vayan listos para su lección. ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Ya. Vamos a hacer un último ejercicio que pues creo que lo hice el semestre pasado tal vez, pero pues este ejercicio es perfecto para ver por qué tienen que tener cuidado con los nodos, ¿ya? Siempre tienen que tener cuidado con que se conserven los nodos, ¿no?
Entonces, pues vamos a hacer este aquí que es rapidito. ¿Ya? Es súper sencillo. Antes de que se nos acabe el tiempo. Sí, nos queda el tiempo, nos quedan 20 minutos. Pero bueno, ya, para acabar un poquito... de ahí. Ya, vamos a hacer este último ejercicio. ¿Ya? Este de aquí. Es súper sencillo. Es un ejercicio con un circuito corto, ¿no? Me dicen que hay la resistencia equivalente entre los nodos, ¿ya? Entre los nodos A y B, ¿ya? Esta es la razón por la que pues tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos que notar que se tienen que conservar los nodos A y el nodo B, ¿ya? Si nosotros por alguna razón realizamos una resistencia en serie que elimina alguno de estos nodos, pues estamos haciendo mal el ejercicio, ¿ya? Tenemos que tener muchísimo cuidado cuando tenemos que reducir, ¿ya? Entre los terminales que hay que reducir. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ya, primero vamos a acomodar un poquito este circuito. Este resistor que está aquí, bueno, todo este ramal que está aquí, lo vamos a rotar, ¿ya? 180 grados. Lo vamos a rotar. Cosa que este nodo B lo vamos a poner de este lado y este nodo que está aquí lo vamos a poner del otro lado, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, vamos a dibujarlo para que se vea, ¿no? Porque así es un poquito complicado de entender. Sería, el nodo A queda igualito, no lo he tocado. El R1 queda aquí. ¿Ya? El nodo C queda igualito, no lo he tocado. Ahora, ¿qué va a suceder? El nodo B ya no va a estar del lado izquierdo, ahora va a estar del lado derecho. Vamos a ponerlo aquí. Ahora va a estar del lado derecho, ¿ya? Y el puntito que estaba tocando aquí, ahora va a estar del lado derecho, porque roté todo esto 180 grados, ¿ya? Físicamente lo he rotado el cable, nada más, ¿ya? Y aquí tendría, pues, conectado entre esos dos elementos, el resistor R3. ¿Ya? Ahora, voy a fijarme para ubicarlos. ¿Qué estaba conectado entre el nodo A y este puntito? Un cortocircuito. Entonces, entre el nodo A y este puntito, cortocircuito. Entre el nodo B y el nodo C hay una resistencia de 2 ohmios. Ojo, esto indica que no se están tocando los cables. Una resistencia de R2, perdón. Entonces, entre el nodo B y el nodo C, una resistencia R2. Y entre el nodo C y este puntito había una resistencia R4. Entonces, pues, dibujo la resistencia R4. Y ya está redibujado el circuito. Simplemente tengo que ubicar los puntitos, los nodos, y tratar de que los elementos que estaban conectados entre esos nodos queden de la misma forma, con el mismo tipo de conexión, ¿ya? Ahora, ¿por qué este nodito no tiene nombre? Porque este nodito es el mismo nodo A. Recordemos, un nodo pues es un elemento al mismo potencial eléctrico. Todo esto está al mismo potencial eléctrico, ¿ya? Bueno, pues no le paremos mucho bola al concepto de potencial eléctrico porque no lo van a utilizar mucho en esta lección, ¿ya? De eso nos preocupamos después, cuando ya haya pasado la lección. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿podríamos sumar R2 y R3? No, no podríamos sumar R2 y R3. ¿Qué pasa si yo sumo R2 y R3? ¿Qué se pierde? Se pierde el nodo B. Recuerden, siempre que sumamos resistores en serie, el nodo que está en medio se va a perder, va a desaparecer. Y yo no quiero que se pierda el nodo B porque me piden la resistencia entre A y B. ¿Ya? Entonces, si se pierde el nodo B, ya ahí arruiné el ejercicio y básicamente no tengo ningún punto. ¿Ya? Entonces, no puedo sumar esos dos resistores. Entonces, pues vamos a ver. Entonces, tal vez hacer el paralelo entre R1 y R4. ¿Por qué? Porque al hacer el paralelo se conservan los nodos entre los dos. Si este es el nodo A, se va a conservar. Y el nodo C, pues también se va a conservar. Recuerden, cuando hago el paralelo, siempre se conservan los nodos, ¿ya? Entre los elementos que estaban en paralelo. Entonces, pues me sale conveniente. Vamos a hacerlo. Entonces sería el paralelo entre R1 y R4. Pues que no sería nada más y nada menos que el producto de R1 por R4 partido de la suma. R1 más R4. R1 vale ¿cuánto? 10 y R4 4 por 10 a la 6. 10 por 4 por 10 a la 6 por 10 a la sexta. ¿Ya? Partido 10 más 4 por 10 a la sexta. ¿Ya? De aproximadamente 10. Ya. No utilicemos el valor aproximado. Tratemos de utilizar todos los decimales. Entonces sale 9.9999975. Bueno, ya dejémoslo en 9. Trunquemos esa relación. Trunquemos ese valor en 9,999. Sí, sabemos que es un valor periódico, pero pues no lo dejemos en 10. Ya, dejémoslo ahí. Ya, pero sí, pues está muy bien. Creo que igual si usas el 10 también te sale, ¿no? Probémoslo con 10. Y debería salirte, ¿no? Porque debería salirte. Vamos, probémoslo con 10. Ya, no me queda 10.
Bueno, entonces, vamos a tomar aquí, vamos a dibujar el resistor equivalente en el circuito. Es más, vamos a redibujar el resistor equivalente en el circuito. ¿Ya? Y los nodos A y C tienen que conservarse, van a quedar igualitos. ¿Por qué? Porque solo saqué un equivalente en paralelo. Cuando saco el equivalente en paralelo, no le pasa nada a los nodos. Y aquí me quedaría el resistor R2, que vale 10 también, ¿no? Vale 10. Y el resistor R3, que también vale 10. ¿Ya? ¿Ya? Y B. ¿Ya? Si se dan cuenta, se han conservado los nodos A, B y C por ahora. ¿Ya? No he perdido ningún nodo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo le tendría que hacer para encontrar una sola resistencia entre los nodos A y B? Si tengo 3 nodos en este elemento. Podría sumar estas dos de aquí. ¿Por qué? Porque al sumarla, se perdería este nodo de aquí, el de en medio. ¿Ya? Pero a mí el nodo C no me importa. ¿Por qué? Porque pues me piden la resistencia entre A y B, no entre A y C, ni entre B y C. ¿Ya? Entonces, pues podría sumarlas. Vamos a sumarlas y vamos a perder el nodo C. ¿Ya? Entonces, entre A y B tengo el resistor de 10 ohmios y pues ahora voy a tener esto de aquí. En donde estaba antes el resistor de 10 ohmios y el otro resistor de 10 ohmios, ahora vamos a tener su suma. Sería un resistor de 20 ohmios. Se ha perdido el nodo C, pero aún conservo A y B. Por último, pues la resistencia entre A y B, ¿qué me quedaría? El paralelo entre 20 y 10. 2 tercios. ¿Perdón? 20 tercios. 20 tercios, ya. Ya, un momento, ya le explico. Ya. Sí, esto me quedaría 30 y con el 10 aquí, pues sí, 20 tercios. ¿Ya? 20 tercios. ¿Ya? Y ahí pues ya queda la respuesta que me da el ejercicio, que es 20 tercios. ¿Sí? No me había percatado pues que aquí hay que redondear. Aquí pues pueden redondearlo o utilizar 19.999, igual les va a salir una respuesta muy cercana a esto, ¿no? ¿Ya? Como dice el compañero, mejor utilizar el 10. Bueno, y aquí me queda 20 tercios, ¿no? Que esto es 6 punto algo, 6.86, hasta 6.66, 6. Sí, 6.67, dejémoslo. 6.67 ohmios. ¿Ya vieron la importancia de conservar los nodos? ¿Qué pasaba si yo sumaba, si yo, por ejemplo, aquí sumaba estos dos resistores? ¿Ya? Si sumaba estos dos resistores, ¿ya? La resistencia equivalente que me va a dar no es la misma, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Me va a dar tal vez la resistencia equivalente entre A y C, y tal vez no sea la misma que entre A y B, por si acaso. ¿Sí? Siempre tienen que tener cuidado con eso. Traten de conservar los noditos. ¿Sí? Vamos a ver una última cosa. ¿Ya? Me dan un segundo para verificar una cosa. Ya. Hasta eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo no ha quedado claro? No, profe, estoy de acuerdo. Profesor, disculpe. ¿Puede repetir lo último que hizo? Por fácil. ¿Desde qué parte? Para calcular la ¿Aquí? resistencia entre... Ajá, sí, desde ahí, por. Ya. A ver, recordemos una cosita. Cuando tengo dos resistores en serie, ¿ya? R1 y aquí R2, tenemos tres nodos, ¿verdad? El nodo que está solo para R1, el que está entre R1 y R2, y el que está para R2, solo tocando R2. Si yo saco el equivalente en serie, ¿verdad? Sería R1 y R2, automáticamente se pierde el que está en el medio, entre los dos, ¿ya? Y solo me quedarían los que están en los extremos, el nodo de aquí y el nodo de acá. ¿Ya? Entonces, noto esto. A ver, entre estos dos resistores, el de 10 y el de 10, tengo el nodo del medio, que es C, y los nodos de los extremos, que son A. Bueno, todo esto es A, todo esto es el nodo A, y el nodo B. ¿Qué pasa entonces si yo sumo el de 10 y el de 10 de acá? ¿Cuál se va a perder? El de en medio, el nodo C. Por lo tanto, los puedo sumar, porque a mí no me interesa el nodo C, me da igual si lo pierdo. ¿Ya? Entonces lo sumo y me queda el resistor de 20 ohmios. ¿Ya? Pero ese resistor de 20 ohmios, ¿cómo va a quedar conectado respecto a la resistencia de acá? Fácil. Yo puedo ver estos dos como uno solo, porque obviamente los voy a sumar como un solo resistor, y noto que básicamente me va a quedar en paralelo con el resistor de 10 ohmios de acá. ¿Ya? Me van a quedar en paralelo.
Por eso sé que el de 20 me quedaba en paralelo con terminales AB. ¿Ya? Comparten nodos, básicamente. ¿Ya? Y al realizar el paralelo entre estos dos, yo sé que se van a conservar los nodos A y B, porque esa es una ventaja de las resistencias en paralelo. Al realizar el equivalente, se conservan los nodos entre los terminales. ¿Ya? Entonces realizo el equivalente entre 20 y 10, ¿ya? El producto sobre la suma y me queda 20 tercios, que esa es la resistencia equivalente. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, Sí, profe. profe, gracias. Ya, ahora, antes de irnos, vamos a ver una última cosita. ¿Qué sucedía si yo sumaba estos dos y decidía perder el nodo B? Bueno, sumaba los dos. Aquí está el nodo C. R1. El cortocircuito. De aquí nace el resistor R4, que vale 4, creo que era 4 por 10 a la 6, si no me equivoco. Bueno, y aquí ya no vamos a tener ni R2 ni R3, sino que vamos a tener la suma. ¿Ya? Disculpen el dibujo. Ya, disculpen el dibujo. Bueno, ahí está. El de 20, ¿no? Que era la suma de estos dos. Ya. Ahora, lo único que podría hacer es sacar el paralelo entre estos tres, porque ya sabemos que los tres están en paralelo, ¿verdad? Puedo trazar un camino aquí, acá, están en paralelo. Luego aquí, con este de acá, están en paralelo. ¿Ya? Y luego, por último, el de aquí, con este de acá abajo, ¿no? También están en paralelo. Los tres están en paralelo. Y el equivalente me quedaría, pero ya no me quedaría RB. ¿Qué nodos están entre los tres elementos en paralelo? El A y el C. Entonces, ahí tendríamos RAC. ¿Ya? Bueno, esto aquí podría significar corriente alterna, pero bueno. En este caso, son la resistencia entre los nodos A y C. Sería 1 sobre R1, que vale 10, más 1 sobre la otra resistencia, que vale 20, más 1 sobre la última resistencia, que vale 4 por 10 a la 6, a la menos 1. Y esto lo acabo de comprobar, si no me equivoco, sale 4 punto algo. Creo que sale 4 punto algo. 4 punto, bueno, sale prácticamente 5. ¿Ya? Si se dan cuenta, 5 no es la misma respuesta que les dio acá. ¿Ya? Entonces tienen que tener muchísimo cuidado con los nodos, porque la respuesta puede cambiar dependiendo del tipo de cómo se conserven los nodos o no. ¿Ya? Ahí quedó claro todo. Hasta ahí está todo claro. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar ahora? Si me piden resistencia entre dos cosas, yo no puedo eliminar ninguna. No puedes eliminar ninguna. Ninguno de los dos nodos que te piden. ¿Sí? Tienes que, como sea, tienes que hacer que se conserven. Por ahí puedes realizar una transformación de delta estrella, pero pues mientras se conserven los nodos está bien. ¿Ya? De hecho, tal vez aquí pudiste haber realizado una transformación delta estrella. Tal vez. Sí, aquí pudiste haber realizado una transformación delta estrella. ¿Sí? Por ejemplo, aquí realicemos transformación delta estrella. Tenemos una delta con los tres resistores igualitos. Entonces la R de la estrella, ¿qué va a ser igual? La R de la delta, que sabemos que es 10, partido 3. ¿Ya? Entonces sería 10 tercios la R de la estrella. Entonces la estrella equivalente quedaría entre los nodos C, nodo A y nodo B. Entonces aquí tendríamos un resistor, nodo común, un resistor, nodo común, y un resistor, nodo común. 10 tercios, 10 tercios y 10 tercios. ¿Ya? Como queremos la resistencia entre A y B, vamos a suponer, yo hago esto, siempre supongo que por aquí pues va a estar conectada como que una fuente, ¿no? Una fuente, tanto de voltaje como de corriente, no importa. ¿Ya? La corriente que me produce esa fuente va a irse por aquí y en este punto va a decir, bueno, tiene que irse un poquito de corriente por acá. ¿Tiene un camino de regreso? No, no hay un camino de regreso, por lo tanto por aquí no va a pasar corriente. Y entonces la corriente se va a ir completamente por acá. Solo va a circular en esta mallita. ¿Ya? Como este elemento está en circuito abierto, básicamente está al aire, ya un terminal está al aire, quedó al aire, básicamente este elemento lo puedo omitir, como si no estuviese en el circuito. ¿Y qué me quedaría? Que pasa la misma corriente por estos dos, por lo tanto, pues están en serie. Y la resistencia equivalente no es nada más que la suma. Sí, dime. Disculpe, no podría decir yo que ni 10 tercios el que está con el nodo A y el 10 tercios que está con el nodo C está en serie, ¿verdad? Ni así mismo con el B. No, ¿por qué? Porque no pasa la misma corriente a través de los dos. A través de este va a pasar una corriente y a través de este va a pasar siempre la corriente de 0 amperios porque está un terminal al aire. ¿Ya? Listo, profe. Muchas gracias. Listo.
Listo, entonces pues aquí quedaría 20 tercios. También lo podrían haber hecho así, ¿ya? Cualquiera de las dos formas es correcta. Hay muchas formas de resolver un mismo circuito. Ya depende pues de la habilidad y pues de su creatividad en cierta forma, ¿no? Y bueno, varias formas pues van a ser aceptadas, ¿no? Eso depende pues de la persona que les revise, ¿no? Deberían aceptarles cualquiera. Siempre y cuando no utilicen métodos generalizados, en este caso, que no les permiten en esta unidad. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no les ha quedado claro? ¿Algo que quieran preguntar antes de acabar la ayudantía? No, profe. Todo claro. Bueno, entonces dejamos la grabación. Ya igual les subo la grabación por si acaso